en nuestra espalda se han montado muchísimos imperios y que hoy nos quieren dar la espalda, pero que nada, sin latinos no hay guaguanco, que nunca se olviden de eso. Yo llego a Bogotá en diciembre de 1995. Primo, o sea, eso sí es un golpe cultural ni el bárbaro. Quedé como en un limbo. Entonces, en Bogotá era muy lanzado. Y en Quito era una hueva. Pero, me clavaban mi poco de bullying y hacían sus chistes y tal. No podía salir de los Estados Unidos. Entonces, eso te da unas ganas impresionantes de venir a tu tierra. Había un nivel de excelencia que yo se lo adjudico a ese Quito de los 90, que no podía salir un bachaje. Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Hola, hola, bienvenidos a No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos con un invitado que nos tiene acá muertos de risa. Carlos Yahani. Ajá. Valencia. Yahani Valencia. Pero más conocido como Tostado. Tosti. ¿Cómo están? Tosti bien, hermano. Habíamos amagado hace rato. Pues, sí, llevamos un rato, pero bueno, se dio, casi que no. No, bien. Afortunadamente hay salud y se puede hacer. Yo muy expectante de este episodio porque estás dentro de varias anécdotas de nuestras internas. Sí, Alejo sí. te menciona, te menta ahí en la casa. Una papeleta, que es dos días y una papeleta. Antes, durante y post pandemia también. Entonces así una papeleta de tiempo el Tostado, cero. Bien. Con el Tosti ahí tuvimos un momento en que nos encontramos trabajando mucho, hicimos... Solo trabajando. Bueno, también. Es que en la industria del entretenimiento, siempre que se trabaja, se goza. Si no, no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces... Porque además, imagínate, si estás haciendo música y estás solo trabajando, no, la tienes que gozar. Entonces me enseñó eso y es la importancia en el mundo del entretenimiento de la postventa. Y es que se acaba el show y alguien, tu cliente, quiere un poquito compartir y vos tenés que hacer la postventa para asegurar más fechas y bueno, otras cosas. Y hacíamos una postventa muy completa. Una experiencia completa. Mira que dicho de esa manera suena duro, pero bueno, así es, eso es lo que hacíamos, postventa, sí. Digan lo que diga, estábamos era camellando siempre. Bueno, Tosti, a mí, te lo decía ahorita, a mí me parece muy brutal tenerte acá, porque nosotros en este espacio nos hemos propuesto, pues, además de narrar las experiencias cuando salimos del país, viajando, migrando, también un poquito narrar Colombia, como esas diversas colombianidades, porque si algo hemos ido como identificando, y yo creo que todos lo sabemos, es que Colombia es un país muy diverso y que no es lo mismo. 7 países en y que no es lo mismo. Acá estuvo Adriana Lucía y nos decía, es que vivir, por ejemplo, en el Caribe, en la parte rural, es una historia donde yo me crié, pero nacer en Bogotá es otra, pero nacer en Medellín de los 80 y 90 en pleno conflicto es otra. Claro. Y queremos como arrancar ahí, como hablando un poquito de ese Chocó que te tocó, ese Quibdó de los 80, 90, que era tu infancia. Bueno, no, eso es una realidad. Colombia, para los que no saben y todavía no han tenido la oportunidad de venir, Colombia es como 7 países en uno, porque además tienes, imagínate, cada región tiene su propio ritmo musical, su propio acento, su propia gastronomía, su propio tumbado, su propia dinámica. Y uno, yo que me la pasaba viajando en tónica de gira, casi que llegas a cada región y te toca aprenderte un dicho para decirlo en algún momento del concierto y conectar con la gente y mostrar respeto a esa cultura y conexión pues con esa cultura. Y uno dice, es que somos súper diversos. Hablando de Quibdó, de ese Quibdó de donde vengo yo, de ese Quibdó donde yo me crié, donde nací. Quibdó es una papeleta en el sentido que Quibdó
te está llevando todo el tiempo, el Kickdo donde yo me formé, te está llevando todo el tiempo a la excelencia. Ponerle cuidado desde qué perspectiva. En Kickdo hay una frase que es, te la dice todo mundo y es, ¿usted cuyo hijo es? O sea, ¿usted es hijo de quién? Pero la palabra en esa época era, la expresión es, ¿usted cuyo hijo es? Entonces uno decía, no, yo soy hijo de muñeca. Muñeca, bueno, yo a su mamá la conozco y le acaban, yo a su mamá la conozco de tal fecha, es más, ella estudió con mi mujer y no sé qué, Entonces ya automáticamente te están diciendo, pilas, que aquí no puede venir a salir con patanería porque somos familia. Ese cuento de que, tío, primo, eso es real. Somos familia todos, o sea, nos podemos emparentar y eso, pero no somos familia de sangre, pero, o sea, nos estamos cuidando. Eso inmediatamente se está diciendo, estás en una zona segura. Entonces, yo vengo de Kickdo con las puertas abiertas, donde la gente dormía con la puerta abierta, relajado, parchado. Yo vengo del Kickdo, que por eso menciono lo de la excelencia, donde usted tenía que hacer algo. O sea, no es como que, no, es que me aburrí de estudiar porque no, eso me aburrí de estudiar. Hasta su profesor es de su calle o de su barrio, o conoce a su mamá o a su papá. Vea, allá lejos no está yendo a clases. De una, eso no era para inventar. Y allá la mamá le grita, métale su lampazo, o sea, denle un garrotazo, lo que fuera. Con la regla, yo creo que eso de dar con la regla lo inventaron allá en mi pueblo. Y usted no podía llegar a conquistar a ninguna muchachita siendo un bachaje, o sea, que no hiciera nada. No, hey, venga a visitarles, don Alejo, vengo a visitarle a su hija. ¿O sí? ¿Y usted cuyo hijo es? No, vea, que yo soy hijo de Tostado. Bueno, yo lo conozco a él, tal y Pascual. Yo conozco no sé qué. ¿Y usted qué estudia? No, yo estoy estudiando ahorita tal cosa, o estoy terminando el bachillerato. Ah, bueno, mijo, pilas, muchacha de respeto y la película y tal. Pero usted tenía que hacer, además los extracurriculares también te los medían. Entonces yo estaba en danza, yo estaba en teatro, yo estaba, obviamente también yo era un niño hiperactivo, entonces mi mamá para canalizarme la energía me metía en todo, pero al mismo tiempo esa era la película. Es que no es como una época que la película era ser el maloso, eso vino después. Pero en mi época, el que más, como en una fraternidad, el que más sepa hacer las cosas buenas, ese es el que o sea, tiene más ojos encima en la manera positiva. Entonces, ¿cuántos hermanos tenés? yo solo tengo una hermana. Y yo era el cambambero de mi familia. Yo creo que soy el primer músico de mi familia. Bueno, mi abuelo era dancista, andaba pues con Delia Zapata y toda la película. Entonces ahí viene, yo pienso que el linaje. Además mi abuelo Rurico, que en paz descanse, era un metedor de cuentos. Entonces yo cuando estoy en el público y empiezo a decir que esa idea que se te ocurre de último minuto, yo digo, mi abuelo tirándome esos factos para que, bueno, ¿dónde está la gente de Manizales? Mano arriba, mi gente, que estamos aquí. Cualquier locura que se me viniera en último minuto. Yo dije, no, eso es mi abuelo tirándome los poderes desde el más allá. Entonces te metían en toda locura y ahí es donde llega la música a mí. Pero yo me metí a la música por el bacaneo. Porque lo mío era que yo iba a ser supuestamente basquetbolista. Solo que una voz interna, todo el mundo tiene una voz interna. Yo le digo la amígdala, que te dice si estás haciendo bueno o no estás haciendo tan bueno. Si naciste para eso o no. Todos lo tenemos, sino que hay gente que quiere esperar hasta el final, hasta chocarse. Pero yo escuché mi voz interna que me dijo, papi, póngale cuidado, todos esos hijueputas juegan mejor basquetbol que usted. Por ahí no es. Del paso al costado ahora que se puede y no espera hasta el final para cuando ya llamen la lista de los que van a viajar y usted no lo nombren. Entonces yo me fui corriendo poquitico y me metí a la música y en la música, ¡boom!, me destaqué de una. Entonces yo dije, no. Y esto, un consejo para los papás. Esto es importante, que en algún momento sus hijos tienen que sentir un espacio donde sean los que ganan. Porque usted no la puede pasar toda la vida aprendiendo algo. Porque, no, mijo, tranquilo que usted algún día va a ser buen arquero. No, mijo, tranquilo que usted algún día va a ser buen delantero. Tranquilo que usted algún día va a ser buen cantante o buen pianista. Se la va a pasar todo el tiempo persiguiendo algo y yo cuándo voy a ser el chacho. Eso le aumenta la confianza al niño o a la niña. Entonces, en algún momento, papi, cuando yo ya llegué a la música y yo en la música era el que... Yo dije, no, pues, yo para qué básquet, yo para qué fútbol, para qué voleibol, todas esas vainas a las que mi mamá me había metido para canalizar la energía. Yo
Y yo, no, mamá, aquí es donde yo soy misia, hijo de pucha, aquí yo soy el matatán. Entonces, por eso también, obviamente, me metí en la ¿Cuántos película. años tenías? Bueno, como 12 al principio, cuando ya me metí pues en la música, como 12, 13, y ya cuando yo cumplo 15 años, yo digo, esta es la vaina en la que yo voy a hacer, o sea, aquí es donde yo me voy a quedar, en la música. Entonces sí, pero había como una influencia de música folclórica en el momento, o de una voz, dijiste, el hip hop, y había también como una estética ahí que te enganchó, con el básquetbol y como Bueno, esa onda está ahí digamos relacionada. que en esa época uno no mencionaba la palabra hip hop ni nada de esas cosas. Nosotros escuchamos Michael Jackson, que Michael Jackson era El chacho, el putty boy de la calle de fósforo, como decimos allá, y la música de Panamá, o sea, Renato, pues creo que el General y varias gente ahí, y eso era lo que uno lo tenía como en la sintonía. Escuchábamos rap, pero yo no pensaba en el rap, yo estaba en ese momento pensando en la salsa, porque recuerden que yo vengo de ese mismo Quibdó, donde De Varela. Jairo Varela, Nino Caicedo, Alexis Lozano, o sea, Guayacán y Nietzsche, eran los tipos, Hansel Camacho, y por el otro extremo estaba pues Joe Arroyo, que era de la costa norte. Entonces uno quería era esa dinámica. Yo me soñaba siendo compositor de ese tipo de música. Ah. Imagínense, esto era el bacaneo, o sea, es como que, o sea, como cuando los pueblos le construyen un centro comercial, lo de nosotros era en ese momento, no, voy para clase de música. Uf, va para clase de música, ese man, ese pelado, algún día va a ser como Hansel Camacho. O sea, los papás la visualizaban. Obviamente, había una línea, y aquí sí tengo que darle todo el crédito a mi mamá, había una línea donde esnovista que no, o sea, la música un ratico, pero mi hijo va a ser abogado, va a ser médico. Y mi mamá sí me dijo, mío, por donde usted se quiera meter, hágale con toda. Y obviamente me dio rienda suelta, y yo dije, no, pues ya tengo que pensar en esto de una manera un poquito más allá. Entonces yo estaba en las clases casi que más enfocado que mis compañeros. Además que, como mencioné al principio, uno tiene que saber para qué es bueno. Entonces yo llegaba a la clase y empezaban a mencionar, me hizo el si re fa fa la do mi. Yo, claro, sí señor, obviamente. 5 líneas, 4 espacios. Yo estaba entendiendo la música, pero clarito. Llegamos a clase de matemática, otra, y yo, ¿qué? No entendía nada. Entonces yo dije, manténgame en un espacio donde yo pueda brillar. Y era la música. Con lo otro, di lidia muchísimo. Tosi, pero vos sos o sea, venís de una familia privilegiada en Chocó, es decir, o sea, tenían un poder adquisitivo que les permitía pagarse las clases de música y esas cosas, o esto es común allá. Y te lo menciono porque, volviendo un poco al episodio que hicimos con Adriana Lucía, recuerdo mucho que ella decía, es que en mi pueblo todo el mundo es artista y el que no es se cree artista. O sea, todo el mundo toca algo, todo el mundo baila, todo el mundo hace teatro. Y un poco también es el imaginario que nosotros desde el interior hemos construido como estas regiones del país. Es parecido, pero ya hay que arrancar con una frase que en mi pueblo todo el mundo es maestro y el que no es maestro va a ser maestro como en los próximos 2 años. Entonces, yo creo que no había eso de clases de música pagada, no me acuerdo que fuera. Yo vine a pagar mi primera clase de música cuando ya salí a la ciudad, cuando salí a Bogotá. Pero de resto era como una vaina más bien de los profesores como comunitario. Como comunitario, como entreteniendo ahí a la gente. Porque lo que te digo, ya todo el mundo es maestro. Entonces todo el mundo te está enseñando algo y es chévere. Es más, creo que las clases que sí tenía que pagar eran los refuerzos académicos. Eso sí, yo llevé regla bastante. Yo me acuerdo todavía de la caligrafía de la señora que me daba el refuerzo. Yo me acuerdo de que esa muchacha escribía zanahoria con la Z, zanahoria. Y yo, así es, zanahoria. Pero no, de música no. Eso además, yo no sé, había como una vaina en el ambiente. Uno ver, es que imagínense que yo lo vine a entender después cuando Chucky Town le pega ese golpe de opinión tan fuerte a la industria de la música con el Grammy Latino, que claro, eso estaba generando una inspiración en muchas regiones en el Pacífico. Eso era lo que yo sentía cuando Guayacán y Grupo Nietzsche, yo decía, un día yo voy a escribir una canción como Dos Monstruos.
O sea, yo me lo visualizaba y esa energía era la que corría en el ambiente. Yo creo que muchos de los que estaban en ese medio lo sentían también así y entonces se metía y había una facilidad como para hacer la música. Yo creo que yo era el menos talentoso de mi combo, porque yo veía a los otros muy talentosos, pero yo era creo que el único que sí estaba pensando, yo quiero vivir de esta vaina. Los demás eran como, bueno, sí, o sea, como que ellos practicaban 2 horitas y yo les metía mis 8 horas a eso y era que yo me ponía a estudiar otra cosa y yo luego me di cuenta, a mí me diagnosticaron ya adulto con TDAH. Entonces yo ahora entiendo que yo estaba leyendo una página, pero estaba pensando, ya estamos en Navidad, alguna vaina, alguna película que hubiera escuchado por esos días. O sea, yo tenía una voz interna, hoy todavía la tengo, pero yo ya me la piloteo. Pero yo me doy cuenta, por ejemplo, en entrevistas como esta, cuando la vea esta entrevista, marica, yo salto de un tema para otro, o sea, que los que están viendo eso me están diciendo, ¿cómo así? ¿Él estaba hablando de él? ¿O de...? Ahí todavía estaba en Quito, ya estaba en Bogotá, o sea, yo mismo digo, ahí me faltó el conector, cuando le están enseñando una redacción, ahí faltó el conector, claro, pero en mi mente que va, la corteza prefrontal ahí va, pedaleando ahí el muñequito Homero Simpson, no vayas tan rápido que estás confundiendo a la audiencia. Entonces como que en esa época, marica, leer una página, cabrón. Yo tengo un pana que se llama Itagüí, de Locos por Juana. Cuando lo diagnosticaron TDAH me llamó, me dijo, marica, puta, me diagnosticaron TDAH. Y yo le dije, papi, qué bendición, weón, porque eso quiere decir que estás en la línea de los creativos, somos unos putos genios. Lo que pasa es que nos tienen que ir atajando un poquito, porque se nos salta el taco a veces y se nos dispara. Pero entonces en ese sentido yo decía, qué difícil esto de leerse una página, hermano, una página. Y llegan, le dicen a uno, no, hay que leer 50. Marica, era duro, man. Mi mamá lidiaba, se me aguan un poco los ojos porque veía a mi mamá lidiando. Y yo decía, mi pobre señora, hombre. Pero por el otro lado ella me decía, mijo, pero si usted quiere ser músico, hágale. Yo decía, gracias, mamá, por lo menos me da la tranquilidad. Pero fresco que era una vuelta muy, muy complicada, weón. Ponerse a estudiar lo académico, pero tener la cabeza en el deporte o en el arte, era como que... Y yo después veía a sus profesores, pero era con la suerte, ¿no? Yo llegaba después a los exámenes y la página que leí, ahí echaban la pregunta. Yo, claro, profe, me gustaría hablar primero. Mi apellido es Valencia, o sea que era el último en exponer muchos temas que es sin exponer. Había un salón de 40 estudiantes. Eso no debería ser ni pedagógico, diría la gente en Finlandia. 40 estudiantes, solo antipedagógico. Y yo era Valencia, o sea que varios temas, la mitocondria no me tocó, la mitosis, la meiosis, nunca me tocó eso. Yo quería, bueno, entonces yo ya sabía que no me tocaba, ese tema creo que no me alcanza, no me toca exponer. Hasta que el profesor te dijera, bueno, vamos a empezar de atrás para adelante. Ahí ya la página que hubiera leído era la que me tocaba. Y obviamente por la herencia de mi abuelo Rurico, yo leía una página, pero yo le daba multicámara, primo. Desde este ángulo pensaríamos que, pero si lo vemos desde este punto, por eso decía, primo, leyó se le nota que leyó nomás la primera. Pero así más o menos la lidié. Y esa era una realidad que hoy yo digo, qué chimba rodearse de gente que era excelente. Marica, yo conozco abogados, gente con la que yo estudié. Marica, yo tengo un chiste que la mitad de la gente con la que yo estudié en la escuela, hoy gastroenterólogo, el que me hace la película, el de la cara, también, Argüello, el que no sé qué, con eso estudié de primero a quinto. No los volví a ver hasta que ya eran, marica, me especialicé. Y yo dije, marica, y tengo un Grammy, que eso equivale como una especialización también, ¿no? Ahí tengo el primero ya, entonces yo digo, qué chimba, esto, marica, la rompieron por el área donde la podían manejar. Yo no tenía esa habilidad, lo digo abiertamente,
pero había un nivel de excelencia que yo se lo adjudico a ese Quibdó de los 90, que no podía salir un bachaje. Un bachaje es como que un perdedor. Como le decimos pécora a la gente, como gente pécora es como que no, como que no era bueno para el estudio, pero al mismo tiempo como que se echaba a las petacas. A las petacas. Bueno, para nada. Bueno, para nada. Exacto, entonces como que creo que esa excelencia de la generación que me rodea, o es lo que yo quiero creer también, vaya uno a saber porque me estoy hablando de los que conseguí, pues con los que me encontré después, sea en un consultorio o cualquier cosa. Entonces, eso se lo adjudico yo a ese Quibdó de los 90 que había, o quiere conquistar una chica, papi, tiene que ser excelente en algo. Entonces sí había como conciencia de que ustedes estaban como un poco más alejados del país que otras ciudades. ¿Había conciencia? No, yo creo que no la había como tal. O sea, yo, digamos, a esa edad no la tenía. Porque no, o sea, no se vivía. Pero cuando nos íbamos, marica, ir a Pereira, weón, era una película de terror. Yo me acuerdo que yo fui a jugar un torneo a Manizales. Tenemos un chiste con un paisano que fue a Manizales. Llegamos a Manizales a las 3 de la mañana. No nos habíamos visto con nadie de Caldas, con nadie del eje cafetero. Pues llegamos a las 3 de la mañana, todavía no habíamos, solo habíamos interactuado entre puros chocuanos. Y ya mi compañero ya estaba hablando paisa. Yo le dije, papi, tengo claro que ese acento ya lo traías desde allá, ¿no? Porque aquí no nos hemos conseguido con nadie. O sea, apenas entramos, estábamos en el Tama International, en el hotel ahí en la Plaza de Bolívar. Y ya el tipo dice, no, es que no. Yo le decía, mi socio, ¿por qué está hablando así? Si no hemos visto con nadie, o sea, no hemos interactuado con ninguna persona allá. Pero la vuelta es, marica, ahora que me lo preguntas, llegar ahí. En esa época no había puente en Yuto, que es un pueblo que, o sea, divide ahí, o sea, nos tocaba en ferry. Entonces, imagínate. En ferry. En ferry, o sea, llegamos hasta Yuto, esperar el ferry, cruzar en el ferry y ahora sí transbordar o el mismo bus y seguir. Eso era una película. Hoy, yo que he hecho ese trayecto hasta manejando, digo, ok, son 5 horitas. En esa época eran como 12 horas. Ah. Entonces, claro, ahora tengo la conciencia de que estamos lejos. Pero no, en esa época no la tenía, que estábamos lejos de todo. Hoy lo analizo más. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué no hay un peaje para el Chocó? Para el pueblo de uno no hay. O sea, en la zona del Chocó, yo creo que por Risaralda el último peaje. Santa Cecilia, por ahí puede ser. No hay peaje en Santa Cecilia. Y es el último pueblo de Risaralda, Santa Cecilia, que es un pueblo, o sea, Santa Cecilia parece más chocuano total que Risaralda. Y yo digo, no hay un peaje, claro, ningún consorcio, ninguna de esa gente está interesado en construir carretera, ya se caen los buses, se mueren 40, 50 personas. Entonces yo después empecé a analizar eso y yo dije, esto tiene que ir en la música, esta radiografía, este retrato tengo que mencionarlo porque es una realidad con la que yo viví. Entonces eso está en De Donde Vengo Yo, en Somos Pacífico, en El Aire, en canciones por ahí, están metidas ese sinsabor de alguna manera, pero en ese momento yo no era consciente que estábamos lejísimos. Hay mucha gente, todos en Chocó, que nunca ha salido de Chocó. Demasiada gente que nunca ha salido de Chocó y que nunca ha visto el mar, pese a que tenemos unas playas bellísimas, nunca lo han visto. Yo también creo que no quiero decir lejano porque es que en realidad está allí. Es que es muy cerquita, pero muy lejos. Ha hecho que también se conserven muchas tradiciones. Que eso es bello. Bueno. Eso es bello por un lado. Por lo menos yo hablo con la gente en Nuquí y me hacen esta reflexión que quiero compartirla y es que mucha gente dice, no, pero es que no, el desarrollo no ha llegado para Nuquí y tal. Usted sabe que Nuquí, o sea, Nuquí realmente está ahí, de Quibdó a Nuquí realmente es súper cerca. Pero hay una zona ahí de la topografía pues colombiana que no ha dejado que se construya una vía. O sea, podrían hacer una vía en par patadas. Y técnicamente el mar te va a quedar a 25 minutos. Pero 25 minutos de un poco de loco en una calimati que se van a ir allá
Y ese turismo, ecoturismo, una chimba, ¿qué tal? Ya van a llegar ahí, la playa es de todo mundo y me tiro y me quedo ahí en la playa y ya no voy a, ya porque me voy a quedar en el hostal de doña fulana o en Guachalito, no, yo vengo y la vivo guerrera. Y eso se puede salir un poquito de control con el tema de las basuras, con el tema de la seguridad. Entonces como que, por un lado, bueno, hay gente que no ha podido ir, pero por el otro lado analiza, eso todavía está conservando ese paraíso que es esta región de Nuquí, Solano, pues que es como yo lo veo y como los lugareños me lo expresaban. Pero por otro lado tenés el tema del tema de la salud y del desarrollo en otras áreas, pues, digamos, en Quibdó, hermano, si usted sufre un accidente, procure que sea antes de las 4 de la tarde, papi, porque después de eso el vuelo de pronto ya no está saliendo, la ambulancia aérea y toda esa cantidad de dinámicas. Pero ahorita, o sea, en este momento. Claro, en este momento. En esa época era obviamente, se accidentó después. Yo me acuerdo que el domingo, el último vuelo creo que se llamaba ACES, esa compañía, ACES o algo así. Sí, el último vuelo era como a las 3 de un domingo, 3 de la tarde. Si usted le pasaba algo después de esa hora, olvídelo. O que lo llamaron, mire que lo vamos a nombrar la vamos a nombrar presidente del... Agarre su transporte y engánchese por la carretera a ver hasta dónde llega. De noche normalmente nadie andaba en esas vías. Hoy el aeropuerto es súper avanzado y aterrizan hasta las 8 de la noche, 9 de la noche aterriza y salen aviones de allá tarde. Pero eso tema de la ambulancia aérea y toda esa dinámica no es tan fácil, pues, no es tan sencillo. O sea, digamos que a cierta hora. Y no tenemos un super hospital. Yo, obviamente, como pensamiento liberal y revolucionario que tengo, yo obviamente también sé que hay muchos políticos que están ahí, o sea, se educaron por el otro lado de lo que hablo de la excelencia, se educaron y bacano y aprendieron, pero fueron allá a esconderse al pueblo y en vez de estar todo el tiempo llamando la atención y diciendo, hey, mira, y esto nos falta, están acá callados haciendo su triquiñuela. No tengo nombres pues tampoco, pero uno sabe que... Aparecer la historia claro. pues, del país. Uno sabe que si no hay desarrollo es porque alguien está dejando de hacer las cosas. O no están pasando los proyectos, o están pasando los proyectos y no lo están ejecutando. O los recursos están yendo para donde y no se están guardando la total. plata, porque uno ve que los proyectos no se están haciendo, pero las casas las tienen una chimba. Y los carros que tienen, o sea, el carro, por decir algo, normalmente en el 2025 uno puede comprar un carro 2026. Ellos compran 2027, 2028, 2029. O sea, los mandan a hacer custom made. Entonces uno dice, estos locos, brother. Entonces yo tengo una vaina ahí con eso que ese sinsabor, porque yo a la final trato de representar mi región desde el arte y hacerlo excelente, que a la final es lo único que yo todo el tiempo estoy tratando de decirle a los nuevos talentos, mano, que no, que cómo hago esto, papi, mantenga su arte excelente. Si su arte es excelente, va a aparecer manager, va a aparecer equipo de trabajo, va a aparecer... Unos lo van a estafar, estoy seguro, pero va a ser tan notorio su arte, si es bueno y excelente, que un día va a aparecer el equipo correcto y bueno, Dios no desampara a su gente. Pero también uno sabe que hay una cantidad de locos echando cuentos y pagando votos y yo le digo a todo el mundo, el que le paga a usted porque vote, después va a ir a reclamar su plata de alguna manera. Entonces, eso es una realidad de la región hoy y que creo que viene de antes. Pero es más o menos el Chocó en el que yo me crié, una vaina chévere, amabilidad. En Sampacho, que me gustaría mencionar, la fiesta tradicional de San Francisco de Asís, Sampacho. Usted llega, es por barrio, ¿no? Cada noche le toca a un barrio. Y usted llega a la verbena en la noche y usted llega a una casa, ¿qué va a tomar? ¿Qué va a comer? Y le van pasando el plato. O sea, no están preguntando es que él es conocido o no es conocido. En el Quibdó que yo me crié, no sé ahora si eso ha cambiado mucho, pero siempre hay ese calor, esa parte humana. Y seguro. En el que yo me crié era muy seguro. De las puertas abiertas. En el de hoy en día ha cambiado mucho todo, porque recordemos que
vivimos un tema del desplazamiento, entonces el desplazamiento hace que forzosamente usted tenga que mover de su tierra, de la cabecera municipal, algo a la capital, y ahí ya a usted se le ocurren otro tipo de ideas y empiezan a ser gente en esta nueva realidad y empiezan a pasar todas cosas. Y para nadie es un secreto que por eso la cultura y el tejido social hay que trabajarlo desde pequeño, porque son los chiquiticos que no consiguieron las oportunidades que después empiezan a coger camino que no es. Entonces, sí, bueno. ¿Y por qué Bogotá? ¿Por qué te vas para Bogotá? Que creo que sí hay dos partes del país que son completamente diferentes. Pueden ser Quibdó y Bogotá. De pronto Medellín estaba más... Cali. Cali. Bueno, vos estuviste en Cali Sí, también en un Cali tiempo. Sí. Pues, hermano, no sé, mi mamá le dio para Bogotá, pero mi mamá también es que mi mamá, recordemos que mi mamá es hincha de Millonarios. Y vos también sos... Obviamente me hizo ser hincha de Millonarios y solo Millo loca, papi, azul, todo. Entonces, mi mamá obviamente es de una generación cambambera. Cuando digo cambambera es como rumbera y tal. Y en Bogotá ya estaba dando, me estaba marcando la parada, ¿no? Ya se había ido muchos jugadores de fútbol, se habían ido a Bogotá. Entonces, había algo pasando en Bogotá que daba cierto caché. Esto es lo que yo leo. A mí ningún tío ni mi mamá me dijo esto. Esto es lo que yo analicé. Yo dije, ok, por eso se vinieron para acá. Y a la final Bogotá era una metrópoli que ofrecía oportunidades. Ahí nació Grupo Nietzsche incluso. Entonces Hansel Camacho se había ido a Bogotá. El tema actoral, el tema musical. Hansel se va a jugar fútbol. Y el tema actoral se le abre el tema musical, a Ciclo Córdoba, o sea, había una cosa pasando en Bogotá, de una colonia chocuana grande. Entonces yo creo que mi mamá tomó esa decisión. Mi mamá se va primero, y ya cuando en Quito no me soportaban, entonces es donde ella me mandó allá. No, yo ese muchacho. Entonces yo llego a Bogotá en diciembre de 1995. Primo, es un golpe, o sea, eso sí es un golpe cultural ni el bárbaro. O sea, una de las primeras cosas que me pasó a mí en Bogotá. ¿Cuántos tenía? 14. Como 14 años tendría, 14, 15 años. Hay una de las cosas que me pasa a mí en Bogotá cuando yo llego, y es que, obviamente ya lo sé por qué, y es que yo mantenía como acelerada la vida, ¿me entendés? Yo me imagino que el TDAH y el acelere, esos van como de la mano. Entonces yo siempre quería pasar la calle más rápido que todo el mundo. Y no analicé, y estábamos en una calle que se llama Las Américas, la avenida Las Américas. Brother, esa vaina como 4 carriles en un lado, 4 carriles al otro. Y yo pretendía pasarme esa vaina. Y yo, y la gente, y yo, mierda, o sea, arriesgué la vida. O sea, llevaba 25 minutos creo que en Bogotá. Ya estaba arriesgando la vida. Yo decía, marica, ¿en qué me estoy metiendo? Y esa ciudad a mí me abre el espectro de lo que yo había aprendido, de música. Esa ciudad a mí me abre el viaje. Y yo en esa época ya improvisaba. Entonces yo improvisaba la vuelta, que como güey, vengo del Chocó, le meto al derecho y al revés, para que lo vacile usted, gozadera, para que la gente sepa que esto no es para cualquiera. Yo, llegamos aquí a la nevera, directo del Chocó, como güey, nueva era. Y yo ya, y eso, en mi círculo era como, uff, Valencia, el negro, uy, ese marica improvisa. Y eso era súper espectacular. Yo dije, marica, esto es espectacular aquí. Bueno, vamos a... En mi pueblo todo el mundo lo hacía. Y aquí esto era espectacular. Yo, no, papi. Ande llegaba yo, bueno, ahora sí llegó. A todos lados llegaba a improvisar. Hola, y se arrancaba. Metiendo cuentos. O sea, que vos dices el colegio, era parte del colegio en Bogotá. Hice parte del colegio en Bogotá. Papi, el choque, uy. Y no te estoy hablando de salsa choque, el choque que me tocó a mí en Bogotá. Primo, mi mamá me dice esta frase, póngale cuidado a esta frase. Mi mamá me dice, niño pécora es el que siempre se hace atrás, usted siempre tiene que hacerse adelante. Y yo, el pécora es que se hace atrás.
yo tengo que hacerme adelante, pero claro, yo ya estaba gigantesco, entonces me hacía adelante Tapaba todo. y tapaba un poco de gente y todo. ¡Hey, hey! Hágase para atrás, atrás, me ve cara de pecoro. O sea, mi mamá me metió el chip que había que hacerse adelante. Y adelante, marica, estaba tapando, weón. O sea, en la fila tapaba a todo el mundo. Y nos sentábamos en los pupitres, tapaba a todo el mundo. Ya la profesora me explicó, mijo, eso es verdad. Mi mamá le dijo, es verdad. Así, escuchen, vea, lo que la mamá de este muchacho le dijo, Valencia, es verdad. Pero hágase un costado. Hágase un costado, porque en el centro no me puede hacer. Entonces, yo de alguna manera necesitaba eso, como estar ahí. Igual me distraía, ¿no? No creas que no, yo estaba ahí viendo a los profesores y ya cuando volteaba tenía el tablero lleno. Yo, ay, realmente el tablero lleno, no entendí nada, pero bueno, por lo menos tengo cara de que estoy entendiendo. Entonces, la película. y el nivel educativo, o sea, el nivel de un colegio público en Quibdó y un colegio público en Bogotá es muy diferente. Sí, claro, eso es otro viaje, Sí, eso es otro viaje. Bogotá. Y ahí en Quibdó hay mayor empatía, de alguna manera. Sí. Porque con lo que te decía, conocen a tu mamá, ve, no estás prestando atención, ven y te dan como una ayudita. Acá era que bueno. Y yo, bueno, ahorita le explican a uno. Y nada, yo entré al INEN Santiago Pérez Tunal. Marica, de las cosas más raras del mundo. Yo vivía a 100 metros del INEN de Kennedy, pero estudiaba en el INEN del Tunal. Porque mi mamá dijo, tiene que estudiar en un colegio industrial. Y yo, bueno, marica, me tocaba ir de aquí hasta allá. Y tenía el otro ahí, pero no había cupo porque eso era entrar ahí era una película. Ah, pero tu mamá es una matrona, pues mi con mamá- un carácter. Mi mamá un personaje, pero no es que de carácter. De brava, frío, sino pero como de... que, o sea, maneja la dinámica, ¿me entendés? ¿Y tu papá? Mi papá en Quibdó, En Quibdó. papá en Quibdó todo el tiempo, o sea, ya, pero sí, o sea, nos llevamos bien, pero él todo el tiempo en Quibdó, pues, o sea, Ellos separados, pues. sí, separa. La idea de tenemos que ir a Bogotá a la película mamá. era mi mamá. Y bueno, y eran, al principio eran mi mamá y yo. Mi hermana estaba en Medellín en esa época. Entonces yo, obviamente cogiéndole el rumbo a la ciudad, marica, un día que yo dije, ay, voy a sorprender a mi mamá, le voy a caer al trabajo. Y yo no sé por qué yo tenía esa vuelta rara en mi cabeza, que pensaba que podía hacer las cosas solo. Entonces yo un día vi la ruta en la que mamá se fue, me llevó al trabajo, y vi la ruta en la que se fue, y vi dónde nos bajamos. Y yo dije, ay, un día voy a ir. Entonces cogí la moneda, un pasaje, y miré, la ruta era 149A. La cogí ahí en el Cafán, y me subí, y me monté y yo empecé a mirar, y no había nada parecido donde nos habíamos bajado. Yo, ay, menos mal esa ruta era circular, que volvía al mismo puesto. Entonces yo ya cuando más o menos calculé, yo miré al señor con una carita de los niños buscan su hogar, y le di como la moneda, mire, otra vez para devolverme. Me dijo, no, esto, o sea, como que, ¿qué me está pagando si usted lleva ahí sentado todo el rato? Y yo, no, pues para que me lleve otra vez. No, pues no le pare bola a eso. Entonces, ahí sí, este más o menos es donde me monté, sí, aquí. O sea, me duré, póngale que 2 horas y media dándole toda la vuelta y montado en el transporte. Y yo después, mamá, iba ahí para... Vea, usted siempre con esa locura. Y yo, no, pero era la idea de llegarle ahí al Entonces, sí, al trabajo. bullying y eso como llegar del claro, Chocó. Claro, entonces, claro, no, llegar del Chocó. Pues que en esa época no había internet, no había, pues... Pero yo por lo pienso que yo a veces siento que nosotros hemos hecho como la reflexión internamente de que el bullying se ha disminuido, pero yo pienso que se ha trasladado, porque el bullying por redes tiene que ser una salvajada. Es más masificado porque es anónimo. Es que en esa época tenías que tirarle, Claro. o sea, a carepato le tenías que decir carepato. En la cara. O sea, y te sustento que sos carepato. Pero era muy común, hey, carepato, ya quedó carepato. Yo estudié en un colegio gigante. Y yo ya yo llegué a Bogotá con la música, pero todavía guardaba la esperanza del básquetbol. Entonces yo jugaba básquetbol todavía, entonces yo me destacaba en el básquetbol. Entonces eso te ayuda para que
A socializar. A socializar y para ser parte, de alivianar eso, también. y coger un poquito de estatus, ¿me entendés? Como, ok, Valencia, ¿cuál Valencia? No, el que está en el equipo del colegio, no, chimba. Entonces, como que eso me ayudaba un poquito, pero me clavaban mi poco de bullying y hacían sus chistes y tal. Y cuando, por decir algo, hacían, ¿cómo se llama eso? La izada de bandera, esas cosas, alguien hacía algún comentario y, claro, le caía a todos los morochos y no sé qué, y alguien también, algunos profesores también tiraban es que se nos está llenando esto de gente, no sé qué y tal. Sí. Pero era un solo morocho, ¿verdad? O sea, yo era el único morocho en mi salón, prácticamente, en esa época. Pero había una comunidad chocuana grande, decías vos. En Bogotá. En Bogotá, sí, pero en el colegio no eran no, pues es que suficientes Bogotá es un para monstruo, haber ciudad. permeado Sí, toda claro. Hoy yo me imagino que mínimo hay sus 10 sí. por cada colegio. Ah. Pero en esa época yo creo que habíamos 2 o 3 chocuanos en el colegio entero. En todo el colegio. Y ellos de padres chocuanos y yo era chocuano pues de cepa de que... Ellos eran padres chocuanos, que pero vivían en pero Bogotá. rolos. Eran Roland Garros, Sí. los Rolling Stones, eran Rolling Stones. hablaban rolo. Y yo todavía hablaba así con mi golpe y la vaina. Entonces, eso sí lo alcancé a sentir un poco. Me pasó. Creo que, o sea, lo tengo el recuerdo ahí latente de, hey, aquí como que me están medio discriminando. Pero funcionaba en la selección que en la selección del colegio, llegaba yo driblando y este marica, me pasó como en Everybody Hates Chris, una serie de Chris Rock. Este morocho, ok. Métase ahí. Y obviamente en la selección Chocó yo era el más malo. El penúltimo, pero acá yo llegó a romper. Yo perdón. Ganaba de visa, ganaba de movimiento. Falta disciplina, me acuerdo que falta disciplina, pero ahí está. Entonces, sí, ¿cómo eran esos regresos a Quibdó? No sé, en Navidad, cuando iban a visitar. Y vos llegabas de la capital, como, este man... Me copiaban. Yo llegaba de la capital y me copiaban allá la chica. Listo. Pero yo me había perdido una parte importante de mi generación. Y es que, por ejemplo, bailar. En Quibdó bailaban cobado, sí. Es decir, las 2 piernas del hombre, las 2 de la mujer en el centro. En Bogotá era una y una, o sea, intercalado. Sí. Te compro tu novia. Y yo ya estaba, o sea, yo iba cada 6 meses a Quibdó. Yo le había terminado de coger el pasito y ya llegaba a Quibdó amacizado. Yo decía, tienen que... O sea, defíname, ¿cuál de los 2 hemisferios va a aprender amacizado o aprender es un merengue con letras y toda esa vuelta? Entonces, había una película que yo, pucha, pero yo llegaba a Quibdó y, el de Bogotá. O sea, como que le copiaban, pero cuando uno empezaba a salir con esas roladas ya... no caían tan bien. No es que no caía bien, sino como que en este momento está tu dinero en el lugar equivocado. Yo decía como, no, ¿cómo así que no baila? Y yo era súper dormido para levantar. Sí. Pero me pasaba de dormido, claro, porque entonces la película y tal, y la vaina, y esos amigos míos allá eran... Pero en Chocó es más de frente. En Chocó era dormido. Y una cosa que hablas del bullying y de... que yo nunca, y yo hoy lo analizo con mi sobrino en Bogotá, yo nunca vi, yo nunca sentí que una de las chicas del colegio o del equipo de básquet o de algún lugar me tirara como los perros. O sea, yo nunca vi como una mestiza de como que, en esa época era raro, me imagino que usted va a llegar, usted va a llegar a su casa con un novio morocho, 1996, 1997. Papá, te traigo un chocolate. Mira mi chocolatico. No era posible. Entonces yo en Bogotá tenía que esperar a que me apareciera una paisana por ahí. ¿Sí me entendés? O que viniera de vacaciones alguien de allá y medio. La comunicación en esa época era teléfono fijo, brother.
tenías que estar en la casa. O cabina telefónica para llamar a marica, larga distancia. Me hizo acordar cuando yo llegué, papá. Me llevó a mí. Papá, mira, mi novio. Con ese mechero. Fuerte momento. Sí, no, claro, en ese momento yo me imagino como que, hija, ¿dónde recogió muchacho? ¿Dónde recogió muchacho? No, aquí no. Claro, o sea, te tocaba ir con el cartón de, Sí, o sea, sí. con tu mayor atributo te tocaba casi que, Sí, porque a simple vista no tenías cómo mostrarlo, ¿me entendés? O sea, ese señor no iba a saber que yo encestaba buenos puntos o que era, ¿sí me entendés? O que era bueno o que, marica, Claro. yo estudiaba en batuta en esa época, en la escuela orquestal. Y marica, o sea, esas peladas ahí con los deditos del caitico tocando el violín. Yo acá, pum, timbal sinfónico. Yo no le podía echar o sea, yo mismo me sentía como un poco fuera de tono para yo, hey, ¿cómo te llamas? Angélica, oh, mira, Angélica. Yo vengo de Quibdó. Yo me sentía como medio ranto. Si yo no sentía un cambio de luces, y yo era una hueva porque no me alcancé a formar bien o sea, en Quibdó no alcancé a coger Sí, llegaste en ese momento. Perdí la perspicacia, o sea, cuando me Los vine, 14. cuando Sí, me claro. vine no cogí el viaje completo, entonces quedé como en un limbo. Entonces, en Bogotá era muy lanzado. Sí. Y en Quito era una hueva. Sí. Entonces yo era como, hey, ¿cómo así? O sea, todo el tiempo, en un lado me atajaban, en el otro me empujaban. Entonces me mantuvieron ahí. Entonces por eso creo que yo vine a tener hijos ya a los 30 y pico. ¿Y vos conociste a Gloria en dónde entonces? Yo la conocí en Quibdó. Ah. En Quibdó en el año que me fui. Sí. O sea, como que, hey. O sea, a los 14. Sí, nos conocimos, hey, y ya, no nos volvimos a ver hasta el año 2000. Güey, machi. Cuando ya mire, yo tengo una idea, ya en Cali, yo ya había cogido un poco de calle, ya, ¿sí me entendés? Yo ya sabía que era montarse por atrás, no, ya por atrás, por 500, 400. Entonces yo ya estaba, ok, ahora sí tengo una idea bacana y tal. Yo ya había estudiado la suficiente música para saber que no quería clásica y la suficiente música para saber que lo que quería era urbano. Entonces yo decía, ok, por aquí va la película, tal. Entonces ahí es donde yo ya me cojo más confianza. La llegada mía a Cali es importante también porque yo ya me consigo con unos parceros de la zona marginal, del grupo Zona Marginal, John J., el Capitán Sangre Negra, Rico, Pife, parcero, en paz descanse. Entonces ellos ya me dicen, papi, la vuelta aquí es así. Y y usted tiene la habilidad para improvisar. Aquí tienen que llegar a demostrar que... Pero ya llegaron como... No, yo llegué solo primero y alguien me dice, porque yo en esa época había dejado, y aquí me salté en la historia como buen TH, yo en esa época había dejado como el tema de rapear como al lado, entonces me estaba dedicando más como a la composición y estaba visualizando un proyecto y estaba tocando la batería para un grupo. Yo tocaba la batería para un grupo y aquí me hago como el low key, bajo perfil y todo, pero estoy, o sea, yo queriendo jugar al Jairo Varela, pues, y no, entonces yo aquí visualizo y la película. Y cuando llego a Cali, no, batería ni qué batería, que lo que hay es que romper es como... Entonces había un lugar que se llama la Ciclovía de la 42 y ahí iban un poco de locos a improvisar y yo venía de improvisar en Bogotá ya en otras ligas y yo pues aquí cojo estos y los desbarato, esto es Cali, mijo, eso es distinto. Brin, yo, uy, acá hay otro nivel, espérate, esto es distinto, aguanta. Entonces como que ya me fui como analizando, no, es que ya crecimos, toca cogerla más en serio. Y ahí es donde alguien me dice, hey, ¿te acuerdas de fulano de tal y fulana de tal? Sí, están viviendo aquí en Cali. Y yo, qué chimba, marica, esa gente también le gusta la música, juntémonos. Y ahí les comento el proyecto de Chucky. A Gloria. A Gloria y a Lo. Lo tenía 13 añitos. Y yo, marica, pillen esta vuelta. Uy, qué chimba, un colectivo, que cada quien haga su película y pupa. Y llamamos a más gente y le fuimos metiendo. Y en esa época era inventando, porque no había...
Marica, producir una pista original, eso era una película. No es como ahora. Entonces, si vos tenés como un recuerdo de cuando como empezó ese sentimiento de orgullo chocuano, como, claro, al llegar a Bogotá, como, uff, marica, más vulnerado de alguna forma u otra, pero ya luego, no pasa, es que yo soy esto y voy a cantarlo con orgullo. ¿Hay como una conciencia o fue pasando o cómo llegó eso? Me pasa en las batallas, la gente con la que yo improvisaba y con la que rapeábamos, hablaban de unas cosas que yo no entendía. Entonces, en todo ese trasegar en el rap y la película, yo empiezo a entender que el rap se trata de narrar su propia historia. Y yo digo, pues esta no es mi historia, yo aquí llevo un año, hermano, yo no me siento identificado con esto. Y yo ahí entiendo la película, yo digo, ok, es que esto tiene una... O sea, aquí lo que hay es que venir es a poner las cartas de uno, porque es la única manera de recuerden los que mencionamos al principio, si pones a un niño donde todo el tiempo está persiguiendo algo, se va a sentir desubicado, pero si lo pones en un momento donde él se sienta que es el que gana, entonces yo, no, es que vamos a hacer el propio juego de nosotros. Entonces yo digo, yo quiero hacer esto mismo, pero en vez de narrar una historia muy colombiana, que es imposible de abarcar todo Colombia en una narrativa, yo quiero empezarlo desde lo específico, que es mi narrativa, de lo chocuano, de lo mío, desde toda perspectiva, de lo bacano que a mí me gusta, de mi pueblo, de lo que no es tan bacano, de ese sabor en la música. Entonces ahí empezamos a tocar puertas con varios productores y yo le empezaba a decir, no, marica, entonces la idea es que sea como un poco folclore del Pacífico con no sé qué y con no sé qué. Todo el mundo me mira, brother, o una cosa o lo otro. En esa época, y esta metáfora siempre me ha funcionado, en esa época los jugos eran de una sola fruta. Hoy no existen los jugos de una sola fruta. En esa época era o jugo de mango, jugo de piña, maracumango, nada de esas vueltas. Entonces así mismo era la música. Entonces yo le decía, no, pero la idea es que no, brother, eso no cuadra. Y yo, ¿cómo que no? Si mi mente lo logra imaginar. Además, claro, yo había estudiado la música desde el papel y desde la percusión, y yo decía, claro, manica, mira, es que el mismo golpe y lo podemos hacer como ejemplo aquí, el dancehall es bombo, bombo, caja, bombo, bombo, caja, ¿sí o no? Y esos dos primeros son los mismos del bambazú, tum, 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 y ya, ta, ta, tum, tum, tum. Entonces, eso es dancehall. Entonces, eso es dancehall. El mismo viaje, o la clave Caribe, como... Entonces yo decía, ahí hay una hermandad, pero había productores que decían que no, que eso no sé qué. No sé si por pereza o por desconocimiento. Y en esa época no estaba nada esa onda electrocumbe, no existía. O sea, o Richard ya estaba en Colombia, o sea, y Stepper estaba haciendo algo. Sí, pero ¿no? Yo en ese momento, ni idea en que el eso 2000 existía. yo no los conocía. No, yo los vine a conocer a todos en el 2003, cuando ya a Slow le tocó tomarse la rienda, papi, y no apareció ningún productor. Yo. Le toca a usted porque usted es el que está entendiendo lo que estamos hablando aquí. Hubo un productor que siempre le agradezco, que se llama Chris Yarel, de Tumaco, que ese man, o sea, poder de los gemelos fantásticos, actívense. Con ese man nosotros estábamos buscándole, y él dijo, yo vengo haciendo algo parecido. Y él es el que trae San Antonio al ruedo. La canción San Antonio producida y todo. Y yo digo, este es el viaje, que se sienta urbano, pero que se sienta criollo, que se sienta la cédula de ciudadanía que diga lugar de nacimiento, Quibdó, Chocó, Pacífico colombiano. Entonces ahí empieza a aparecer la película y ahí empiezan a aparecer La Mojarra Eléctrica, Sidestepper, todos estos grupos, y yo digo, ok, esa es la gente con la que nosotros tenemos que janguear. Dejamos de janguear con tantos raperos porque nosotros éramos un bicho raro. Nosotros nos decían que hacíamos rap con tamborcitos. ¡Ey, hacen rap con tamborcitos! Y yo, yo todo orgulloso, y eso era para ellos, hermano. Pero internacionalmente
la paradoja es que internacionalmente era más atractivo para el gringo de esa época el rap con tamborcito que el rap que ya hacían. Que lo hacían mucho Claro. mejor porque se lo habían inventado hace rato, claro. Entonces como que eso a mí me dio la moral, que los gringos decían, uff, suena diferente. Y yo decía, claro, papi. Ahora, tú le puedes decir eso mismo a todos ellos para que no crean que es que yo estoy loco. Entonces, como que ahí hubo una moral y encontrarme con Jacobo, con Iván Benavides, con Richard Blair, con todo ese combo, con Pernet. Yo ya no, papi, no estamos mal, estamos bien. No, nunca hemos estado mal, solo que estábamos como a vivienda en el lugar equivocado. Entonces ahí nosotros cogemos a Bogotá otra vez. Cogemos en Bogotá, ahí llegamos a Bogotá y le cogemos la ruta a la película y le empezamos a cascar. Todo el mundo dice, no, están locos. Están locos. No, eso está loco, eso no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces, en ese momento, eso era una cuestión pues de mucha convicción, de intentar, pero eso también significaba invertir mucho dinero, o era muy distinto a como es ahora, que ahorita pues como que el mito es que si uno quiere pegar una canción o si uno quiere sacar un proyecto musical, hoy tiene que tener la billetera para responder. Hoy en día es un tema de billete, en esa época era un tema de talento y de innovación. Yo no digo talento en el sentido de jactarme de talento, sino de como de innovación. ¿Se acuerdan de ese momento donde yo digo que una de mis recomendaciones es decirle a la gente mantenga su arte excelente? Bueno, la cuestión es que nosotros estábamos pegándole, marica, nosotros ya habíamos curado la vaina y no sabíamos que ya habíamos llegado a un puerto firme. Y yo como que se lo mostré a Jacobo, teníamos como 6 demos, se lo mostré a Jacobo, ya había llegado Alexis Play también, que es un gran aporte a Chucky Town como productor y compositor. Se lo mostramos como a Jacobo, a Richard Blair, a Iván Benavides, y me decían, ¿qué? ¿Esto qué es? Eso es grande, eso es especial. Ahí yo dije, ok, sí, como que vamos bien, pero no teníamos un circuito todavía. ¿Cuántos años tenía en ese momento? No, ya ahí estábamos grandecitos, pero no me acuerdo de la edad, pero te puedo decir que ya había pasado 2003, ya estamos como en 2003. Pero tenías 20 empezando 20. Entonces, y Slow, chiquitos. 2004, ya estamos en el 2003, 2004. Y yo me acuerdo de que nosotros queríamos tocar en Quebracanto porque era ahí donde todo el mundo tocaba. Y le dijimos a Ismael, venga, que queremos tocar aquí. Y digo, hermana, ¿qué van a tocar? Y le mostramos la música, y suena bien, pero en vivo, ¿cómo suena? Entonces ahí tocó armar como una banda para mostrarle al tipo, tal, con Richard Arneo, Anabel Fundora, Larry, y el man todavía no copiaba, y Richard Blair nos invitó a un sound system de él, y hicimos el sound system. Claro, el man sabía que yo era un metedor duro, porque me había visto con la mojarra, y sabía que Goyo porque estaba con Side Stepper, pero no había visto cómo se juntaba, cómo se amalgamaba la vuelta a esto. Entonces el man con Richard nos vio y dijo, uy, está bueno, está chévere, vamos a meterlo acá un día a ver, que nos metió un miércoles. Un miércoles en ese lugar había mucho extranjero. Y nosotros le hemos partido la madre a todo el mundo. Entonces el man dijo, esto está cabrón. Y ahí lo empezamos a hacer como una residencia. Tin, y empezó a aparecer público, que era lo que se llama crear comunidad, y ahí fue creciendo la vaina. ¿Qué me gustaría mencionar? Que en esa época yo me pillé una vuelta que hoy le llaman marketing, y es que yo le dije, uno de los negocios, a nosotros nos pagaban 470,000 pesos y éramos 7. Y una de las vueltas que yo le dije, este va a ser el pago por la noche, pero necesito que me dé 2 mesas con barra libre. Una a este lado y otra a este lado. Entonces yo en cada mesa, en una invitaba managers, posibles managers, y en otra invitaba periodistas. Entonces, la película. Y yo le dije, hágame boletas, imprima boletas, porque como él hacía, o sea, Quebracanto era un lugar donde tocaba todo el mundo en ese momento, y yo le decía, pero para el show de los de Chucky, necesito que se imprima unas boletas. ¿Para qué? Yo los llevaba, en esa época estaba 88.9, yo los llevaba 10 boletas, y las ponía ahí, nadie sabía que yo mismo las había llevado, y después me conseguía por ahí con el Capi,
Yo le decía, hey, viste, nuestro mensajero les llevó una boleta. Y el man, sí, por ahí las vi. Yo creo que yo ni sabía lo que yo le estaba hablando. Sí, por ahí. No, pero no fueron al show, estuvo buenísimo, no sé qué, y la película. Entonces yo estaba construyendo marca a partir de un voz a voz y habían carteles pegados por todo el centro de Bogotá con el nombre. La gente no podía ni pronunciar eso, Choquitán, que nadie sabía cómo se pronunciaba. Entonces el cuento va en que eso fue creando como un voz a voz y empezó a aparecer gente. Y hubo gente que dijo, qué locura, esta banda es una locura. Y empezamos a ir a diferentes medios. Y fue la prensa, se enrumbaban, pasaban más bueno que un putas. Exacto, la prensa iba, se enrumbaban. Todo, bien atendiditos. Súper bien atendidos. Ya el review era positivo. El show más ensamblado, que lo hacían cada show. Claro, el show estaba pero pulidísimo. Pero ustedes ahí ya eran novios. Sí, siempre, en ese momento. O sea, sí. ustedes arrancaron siendo novios. Sí, desde siempre fuimos pareja, pues que... Desde que se reencontraron. Que nos encontramos, desde siempre fuimos pareja en ese sentido. Qué raro, pues, porque uno, o sea, ya no somos, pues, pero entonces el que vea solo el clip va a decir, ay, ¿cómo? Todavía son. Entonces, pero sí, era como un family business en ese momento, entonces... Claro. Entonces había una visión de vamos a mantener eso caliente, y nosotros no sabíamos nada, ni cuándo se iba a sacar un álbum, ni marica, en ese momento lo que hacíamos los grupos era cotizar en CD System cuánto nos salían 1000 CDs. Eso es lo que todo el mundo estaba. Para prensar 1000 CDs. Todo el mundo estaba en esa película. Tostado, pero si eso daba tan poquita plata, porque eran 470.000 pesos para repartir entre 7. O sea, ¿de qué vivían? No, de lo que la mamá, es que nosotros estudiamos, de lo que la mamá y los papás le mandaban a uno. O sea, uno en ese momento no estaba pensando, yo te lo juro que en ese momento nosotros estábamos siguiendo el sueño y estirando el sueño lo más que se podía. Mira, hubo alguien que un día dijo, yo no lo había visualizado, te lo juro, y yo supuestamente me la pasaba un pie adelante. Hay mucha gente que dice, no, tú estabas un pie adelante. Que guay. Yo escuchaba y la gente, hubo alguien que dijo, eso ya está listo como para Europa. Y yo dije, ¿eso es posible? No creo todavía. Pero había una voz en mí que decía, sí se puede, y otra que decía, no, eso todavía no. Y era, porque claro, era un formato ahí medio inventado, que Richard Blair y este loco Iván Benavides es súper clave, porque Richard me decía, así es más o menos el equilibrio. Richard iba a las pruebas de sonido, Richard grabó ¿te acordás de ese formato que era? Minidisc. Sí. El Richard grabó un concierto de nosotros y dijo, esto le cabe esto y esto. O sea, el formato fue inventado. Un poco inspirado, obviamente, en lo de Sidestepper y esto. Y cuando metimos la batería, mi miedo era que el baterista no se fuera a cruzar con la secuencia. Y decía, no, eso hay que hacerle un balance, hay que tener un ingeniero siempre de la mano. Y sí, más o menos, suena lindo. Se oye el peso de la máquina, pero se siente orgánico. O sea, que te lo diga el man que vino desde Inglaterra específicamente a grabar a Totó la Momposina y se terminó quedando y creó un sonido en este país. Uno dice, no, pero es que estoy viviendo. Hoy lo digo, hoy lo sé. Estábamos viviendo, hasta el documental, pero tú eras parte del documental. Yo dije, no, pues que me lo está diciendo Richard fucking Blair, de que esta vuelta está buena. Entonces en un momento yo le dije, el otro día escuché que esto puede pegar en Europa. Me dijo, sí, eso está listo. Él habla así, sí. No, sí está listo. Europa, tú puedes llegar. Mantener ahí, frontman, como tú eres, buena música, bonita voz, Goyo, slow, haciendo beats. Y yo decía, ok, este tipo acaba de decir que eso se puede. Bueno, ahora vamos a buscarnos un manager. Y conseguimos a Cedric, papi, un manager francés. Tenemos que respeta esa música de Pacífico. Y yo, sí señor, lo que el hombre diga. Y empezaron a aparecer, o sea, era sensacional. Unos morochos que suena en una onda Black Eyed Peas con Fusión del Pacífico, con un manager francés, papi, eso era interesante por donde lo veas. Con Iván Benavides de productor, Teto Campo de padrino Richard Blair,
los Choc, la revista Padrina, no, eso era, o sea, era para romperla o romperla. Entonces yo decía, no, se dio. Pero yo siempre digo, era gracias a que la vaina estaba pasando en un momento adecuado con un sonido adecuado. No nos parecíamos a nadie. Yo también creo que no había, Laura, la pregunta como que no habían aspiraciones de comprarme una camioneta. Sí, no teníamos esa vuelta en la cabeza. Era girar, era hacer música y girar. El dolor más grande que teníamos nosotros en el estómago era que se llenara Quiebracanto. Nosotros, marica, sí. Donde no llegue nadie, ¿será que se llena o no? Y muchas veces no llegó mucha gente, pero ahí estaba el secreto, que sin nadie, o sea, habían 20 personas y rompíamos y todo el mundo, imagínense esto lleno. Y se fue llenando, y se fue llenando, y se fue llenando, y se fue llenando. Y ya llegó el momento que llenamos sin hacer publicidad. Y ahí comienza la gira oficial, nuestra primera gira, que era por toda la séptima, o sea, de Quiebracanto, que era la quinta. Nos subimos a la séptima y bam, 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 le íbamos dando a todos los lugares. Que Embrujo, que desde abajo, que Barbie, que no sé qué, y ya se llenaba el uno, se llenaba el otro, sin hacer mucha publicidad. Y ahí dándole, ahí moviéndole, ahí dándole, ahí moviéndole, ahí dándole, ahí moviéndole, llegó el Grammy Latino, ¡bam! Todo el mundo inmediatamente supo que era Choquita. Entonces, y eso quería preguntarte sobre el Grammy. Uh-huh. ¿Qué tal ese momento de vengo de Quibdó con toda la historia, fui para Cali, la guerrié, de verdad, no es un secreto, weón, Quibdó está muy lejos de todavía, está cerca, claro, pero es un macondo, pues, un macondo por allá. Exacto. Y no haciendo salsa y no haciendo algo que era muy esperado, que de ahí saliera algo pues extremadamente como tropical o autóctono de ahí. Pues sé que la salsa no, pero pues como por tradición. Sino haciendo como world music, como un poco de rap. Así se llamaba en esa época, world music. Marica, estos manes se colaron en las ligas del mundo y se puede escuchar en cualquier lado. Bueno, no, para que se ubiquen en un contexto, que lo que estaba pasando era que ese era nuestro segundo álbum. Somos Pacífico, el primer álbum, segundo álbum, Oro. Ahí había una canción que se llama De Donde Vengo Yo. Ya nos habían nominado el año pasado por Mejor Nuevo Artista. Con Somos Pacífico. Pues o con sea, nombran el grupo, pues sí. No nos dicen por esto o por esto, sino lo que habíamos inscrito el año pasado, que vale la pena mencionar, la gente de Millennium, la distribuidora, que fueron los que nos dijeron, no, inscríbanse. Eso no es para nosotros, eso es para la gente eso es los Stephanie, o sea, uno tenía un mundo en la cabeza todo loco. Entonces, ¡pum!, nos nominaron, pero para ese momento cuando nos nominan, nosotros ya estamos girando por Europa, es decir, nosotros ya habíamos salido para tocar a Europa, ya estábamos girando, o sea, nosotros no estábamos pensando por este lado del hemisferio casi nada, nosotros estábamos pensando en Europa, festival, el Glastonbury, estábamos pensando en esa dinámica. Y cuando llega la segunda nominación, nosotros acabamos de llegar de Europa y alguien me llama y me dice, no, que está nominado. Yo digo, no, eso debe ser que no han refrescado del año pasado. No, que la nominación es por De Donde Vengo Yo, mejor canción alternativa. Yo digo, no, espérate, eso es nueva. Entonces yo corroboré, sí, estamos en la nominación. Claro, era un mundo porque nosotros no tocábamos la radio en ese momento. O sea, que ponía la música nosotros era Radiónica, Radiodifusora Nacional y toda esa dinámica. Pero la radio comercial como que muy poco. O sea, las revistas decían, cabrón, esto está duro, abran el ojo, pila, esto está bueno. Pero no habíamos metido el batazo a nivel comercial, lo que se considera a nivel comercial de acá. Es más, como no había tanto internet, no había forma de decirle a la gente en tiempo real, estamos en Europa, mira, hey, dame una historia. No, papi, hi-fi, MySpace, eso era lo que había. Sí. Entonces, en esa dinámica, bueno, listo, nosotros llegábamos y recogíamos aquí lo que se había ganado cada uno, sus 5,000 euros, cada uno, 5,000 euros por 40 fechas, una vaina así exagerada. Y cuando esto llega, ya nosotros habíamos dicho el año pasado, no podemos volver solos porque vos llegas solo a la alfombra roja en Las Vegas y nadie sabe quién eres. Entonces ya hicimos alianzas con Thomas Cookman y con varias gente, National Records, toda la película.
ya llegamos como con unos padrinos, digámoslo así. Cuando se da eso, la nominación, yo empiezo a llamar a los medios, que yo siempre tuve el número de ellos. Yo no sé si vale la pena contar esta historia, y es que yo cogía las revistas. En las revistas hay una página que tiene los créditos, sí, y abajo hay un PBX. Entonces yo llamaba a ese PBX y decía María Ángela Rubín, y yo, hey, ¿me puedes comunicar por favor con María Ángela Rubín? ¿Qué extensión, por favor? Y yo, no la tengo. Entonces me pasaban varias personas, hasta que un día, ¿quién habla? No, habla el manager de fulano de tal y no sé qué, mentira, era yo mismo. Y mire que para no sé qué, mira, pues yo soy la periodista, no es que una de las periodistas una vez me entrevistó, salimos en la primera nota y de ahí ella me dijo, mire, usted haga esto, haga con esto, haga con esto, haga con esto. O sea, me dio los tips de cómo llegar y me dijo una frase que, mire, a veces ellos necesitan la nota y su producto es bacano, entonces tiene interés. Nosotros hicieron muchísimas entrevistas y no teníamos todavía álbum, o para decir, tenemos algo para promocionar o poner en las góndolas, que además eso en esa época era la locura. ¿Vos te imaginas vos llegar a Tower Records y ver tu cara ahí? No teníamos eso, teníamos un disco pirata para regalar, que era nuestra hoja de vida. Entonces cuando llega este momento, yo tengo el número de muchos de ellos, y yo ya empecé a llamarlos, y no, es que porque me acabo de ganar un Grammy Latino, y hubo gente que contestó, no lo tengo registrado, de donde vengo yo, ¿cuál es? Y yo, bueno, no, pues para llamar, para decirte que nos ganamos un Grammy ayer, pues, como para que... Como para que sepas. Como para que sepas. En ese momento lo que está pasando es que tampoco la industria urbana creían que se podían ganar un Grammy. Balvin lo dice en una entrevista que cuando se ganó su primero, yo me estaba ganando el segundo. Y él lo dice en esa entrevista, estamos los dos conectados con Julio Sánchez, él desde un lado, yo desde otro. Y él dice, no, es que yo no sabía que se podía ganar un Grammy. Cuando Choquitón se ganó un Grammy, yo digo, no, pues se puede ganar un Grammy latino. Entonces ahí es donde claro, entonces si los mismos artistas no lo pensaban, los de la radio tampoco sabían. Menos. Entonces esos manes, hay un parcero que se llama Juan España, dice, el Grammy de donde vengo yo es el Grammy que se le pasó por debajo de las piernas a la industria de la música, porque nadie lo vio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Entonces yo dije, no, hay que capitalizar esto. Era una manera de decirlo, y nosotros ni sabíamos. Nosotros en ese momento teníamos un manager, pero no estaba entendiendo, porque él ya estaba en otra liga, no estaba entendiendo la película. Y yo dije, no, nos toca capitalizar con alguien que aterrice todo esto positivo, lo aterrice aquí para Colombia. Y ahí es donde armamos un combo con Ricardo Leiva Jr. y con un combo, y nos ponemos a tocar en todo Colombia. Ahí me empezaron a llamar de Europa, mira que cuando vuelven, no, espérese que estamos despegados acá, amigo. Bam, bam, bam. Y ahí es donde nosotros decimos, vamos a hacer esto, pero vamos a llevarlo a una disquera. Y ahí viene Hasta el Techo, y ahí vienen las canciones de amor, porque nosotros dijimos, esto es lo que consume esta gente. Y ahí es donde nos enfocamos ahí sí empezamos a decir, no, ahora yo quiero vivir de esto. ¿Qué dijo tu mamá cuando te ganaste ese Grammy? Mi mamá le decía a los amigos, ¿cuántos hijos tienen? Le decía mi mamá a los amigos, ¿usted cuántos hijos tiene? Y los amigos decían, no, 3. ¿Cuál de ellos se ha ganado un Grammy? Ninguno, ¿cierto? Pues ahí tiene. O sea, como que fue un orgullo para ella, porque pues tantos años de respaldarme y apoyarme y sentir que había llegado. Y obviamente nadie entendía muy bien cómo, ni yo, cabrón, yo no entendía cómo funcionaban los Latin Grammy en esa época. Hubo gente que me dijo, ay, yo también voté. Porque pensaban que eran esos votos de... Hubo gente que me decía, ay, mijo, yo también voté por ustedes. Y yo, bueno, ni yo voté porque no sabía cómo se vota. O sea, en esa época no sabía. Y fue algo bonito. Entonces, yo digo, marica, qué chimba. Ahí yo digo, vamos a vivir de esta chimba a lo bien. Manito, llevamos 10 años. 10 años dando... Independientes. 10 años picando piedra. Y yo dije, bueno, ahorita sí, yo quiero vivir de esto una chimba. O sea, ahora sí quiero comprarme una casa. Se me viene como a la cabeza algo que hablamos con Daiki. Y es que Daiki decía mucho que uno viene como de un entorno, ¿cierto? Uh-huh. Y de repente la rompes. O sea, fue puta. El sueño que parece muy imposible de alcanzar está funcionando. Okay. Y la gente con la que te criaste, como que inmediatamente genera como unas barreras, como que es que ese man ya salió del pueblo, salió del barrio, y ese man se volvió de mejor familia.
Ok. porque la rompió y está millonario y está girando por el mundo y está con el éxito en la cabeza. ¿Eso lo sentiste en algún momento como ya llegó a Quibdó y ya no, o sea, ya la gente como que la misma gente genera una barrera? Bueno, mira, al principio pasó algo que es que recordemos que en esa época no había tantas redes sociales y es que la gente no sabía qué estábamos haciendo. Yo tengo una anécdota con un pana que estábamos ahí reunidos y yo le dije, no, y el otro día que estábamos en Los Ángeles. Y él me dijo, ¿cuál hombre? Yo nunca iba a Los Ángeles, me dijo. Pero que mirando así, yo dije, ¿qué? No, nunca iba a Los Ángeles. Yo le dije, ¿cómo? Yo dije, o sea, no, ¿qué? Este man no dimensiona. No, yo ahí me preocupé fue por nosotros y la estamos haciendo es re mal. O sea, nadie se está dando cuenta de lo que estamos haciendo. Una señora me preguntó, recién llegado a Europa, mijo, ¿y el grupo se acabó? ¿Y yo qué? Acabamos de tocar en el Siget, en Budapest. ¿Sabes que Buda y Pest son dos? Yo traía la historia después y yo, ¿qué? Esta gente no se está enterando. Marica, hemos ido a la India, a tocar a la India. No, ahorita hablamos de eso. Chennai, Delhi, Bhubaneswar, se llamaban los pueblos. Y esta gente acá no se está dando cuenta. Yo, no, ni chimba, nosotros estamos en males de relaciones públicas. Vamos a volvernos patos ahora que todo el mundo se entere lo que hagamos. Claro, es que uno pensaba que posteaban en MySpace. Y ya, claro, eso no lo veía nadie. Nadie se está dando cuenta. Hay que salir en el canal del León. Tenías que salir, era ahí. Yo dije, no, es que nos la estamos haciendo mal. Ahí es donde yo digo, que Europa ni que Europa, vamos a pegar aquí. Y es que nosotros somos afrocolombianos. Y el afrocolombiano no está generando un referente para los niños. ¿Sí me entendés? Hoy en día podemos decir que Chucky Town, al igual que Hansel, que Grupo Nietzsche, que Guayacán, que el Joe Arroyo y que muchísimos otros, generó que las reinas, porque marica, antes todo el mundo, el Chocó siempre iba a concursar al reinado, que eso es un buen termómetro, el reinado de belleza. Iban, y siempre ganaba, señorita Antioquia, señorita Valle, señorita... Hasta que un día dijeron, señorita Choco, Vanessa Alessandra, papi, ganó Choco. Entonces te pone, como que le abre el espectro hasta que es que Colombia es muchos países, entonces la gente está pensando que esto es así, cuando después dice, no, es que esto es más así. Y cuando viene Chucky y se gana un Grammy Latino, el mismo año que Andrea Tobar se gana su corona, y ¿sí me entienden? Empiezan a aparecer como otras narrativas, y el niño que está en su casa viendo la televisión y dice, ve, eso se puede. Ahí hay un mensaje de referente, por eso dicen la representación importa. Entonces a esa gente yo tengo que decirle, yo quiero llegar a lo más alto, lo más alto que se pueda, y bajarme todo ese poco de prejuicios de no, que es que lo que pasa es que papi, todos los parceros de nosotros, cuando firmamos a Sony, dijeron, no, es que eso no debieron haberlo hecho. Y dije, marica, es que yo ya estuve ahí y sentí que me iban a ignorar toda la vida. Yo necesito un aliado por algún lado. O, como ahora que todo el mundo tiene un poco de billete. Y yo le pregunté a más de uno, artistas incluso como Balvin en su momento, yo le decía, marica, ¿y cómo hacían? No, es que hacemos esto y hacemos esto otro. Sus estrategias eran muy buenas. Pero algunas se salían de presupuesto. Y nosotros todavía pensamos la vida de andar con 12 peludos, marica. Estos manes eran 3 gatos, 4 gatos. Nosotros éramos 12 peludos girando por todos lados. Me tocó. Y yo decía, no, es que esto es otro, son dos lenguajes diferentes. Pero nosotros queríamos llegar a las ligas mayores, o por lo menos intentar, porque es que una embarrada es que uno esté viendo que puede hacer las cosas y decir, no, pero es que esto no es para mí. Todos tenemos una voz que a veces le dice, esto no es para mí, pero mentira, que arriba está Dios y de pronto si quieren que uno haga el intento. Entonces yo dije, no, ni chimba, intentemos por lo menos. Y funcionó. Entonces, ¿vos no sentiste en algún momento que por afro de pronto cuando estabas en el momento triunfando te decían como, parce, pero
bájele 2 rayitas. No te valoraban tanto el éxito. Yo nunca sentí como tal esa parte, pero hay un dicho que dice, mi subconsciente se comunica con tu subconsciente, y yo sé que no lo dices, pero lo piensa. Como que a veces pasaba que te van a hacer una propuesta y de antemano te están diciendo, te quieren hacer ver como que te están haciendo un favor. Y cuando tú les dices que no, pues no, hágale, no, pues entonces no se hace. Como, ¿perdón? Te estás perdiendo esta oportunity. Y yo, no, pues es que no hay garantías. Ajá. Eso como que chocaba. Entonces, y muchas veces yo me hice una fama acá entre nos, ya años después, yo me hice una fama de que yo no era, como que no era dócil. Yo me acuerdo, había un ejecutivo que se llama Andrés López, que decía, no, déjeme hablar con los otros, porque Tostado siempre está con los taches. Yo decía, no, para nada. Yo solo te estoy poniendo las consideraciones. Es más, ni siquiera es un tema mío, ¿no? Que tu abogado se comunique con tu abogado. Y yo le decía, y aquí te estoy cediendo en este punto, y aquí te estoy y aquí te estoy exigiendo aquí. Entonces él me decía, no, no está no está tan perdido la casa. Yo decía, no, yo sé dónde estoy cediendo. Hay que ayudar a las compañías o a los negocios, les cedía, no, yo necesito que tú ganes. Que no es solo que tú me vas a dar un dinero y no lo vas a recuperar. No, yo quiero que al final nos demos la mano sonriendo. En algún momento que vos llegabas a Quibdó y la gente ni se enteraba, ya después fue un fenómeno. Nosotros hicimos una fecha en Quibdó. Sí, ya después no podíamos, claro. Hicimos una fecha que se vino todo el mundo encima. Fue una cosa brutal. Era solo Chucky Town en el malecón, y había gente 360 grados. Se fue la pantalla, la pantalla gigante que habíamos llevado. Se fue, verdad. Claro, la gente se encaramaba en todo lado y se llevaron la pantalla. Claro, hubo ya después era un fenómeno gigante de los Rolling Stones. Sí. O sea, a mí me tocó el momento de Chucky ese, que era, claro. Sí, que era eso, Rolling Stones. Pero ya habían redes ahí, ya había discos de oro, de platino, ya era otro momento que uno ya lo vive en automático. Para ser sincero, ya uno lo está viviendo más en automático porque ya no hay tiempo de descanso. Eran 116 fechas al año. Ya uno viviéndolo, pam. Pero yo era de los que pensaba, a mí alguien una vez me pregunta, pero no le azaraba que le pidieran fotos. Yo, ¿qué? Yo me acuerdo cuando no pedían ni una. Me pidían fotos, yo lo agradezco. ¿Cuántas son? 70. Yo llegué a ir a firmas de autógrafo donde no iba nadie. Ya después que viniera alguien, uy, tome foto. Qué chimba. Y eso es un proceso que le recomiendo a los artistas no saltárselo. Porque eso te da el hambre y eso te pule la pluma a la hora de componer, y si es productor a la hora de producir, porque uno dice, ok, y uno empieza a identificar lo que funciona en uno, no en lo que funciona en los demás. No se ponga a medirse con otro porque se va a enloquecer. Porque yo escucho todos los días música muy buena, pero muy buena, que no está destacando. Pero yo digo, esto va a pasar. Ayer nomás me encontré con un chamaco de mi pueblo, y yo ya lo había escuchado antes y no estaba conectando, como normal, la punta del lápiz. Cuando usted le da la primera vuelta, ahí todavía no escribe, la segunda vuelta todavía no escribe, está sacando en la punta y ya la tiene finita y va a escribir, se rompe, ¿sí o no? Esa metáfora es la mejor, y vuelve y le saca, y el pelado yo lo había escuchado, ya, sí, bueno, yo lo sentía como que estaban. Ayer me salió en una de esas vainas de TikTok. Y yo dije, ok, aquí estamos hablando. El pelado cogió otro viaje y está. Yo digo, vea, y va solo, va a su película. Y yo digo, así debe ser. Moisés se llama. Hoy yo cuento la historia de nosotros como que, ay, y todo conectó, pim, ay, tan chévere. Pero eran otros tiempos. Sí, era otro momento. Eran otros tiempos. Hoy en día alguien monta un estudio en su casa, un peladito acaba de hacer una canción que se llama Moscú. Papi, salió en la portada de Dale Play de Apple Music. Eso es bueno, porque te demuestra que con tu talento puedes ir a otros niveles. ¿Sabes qué es lo malo? Que le acaba de poner el umbral tan alto que puede ser un One Hit Wonder. Que el próximo tema, le va a temblar la mano cuando empieza a escribir. Y no tiene por qué.
Ojalá tengan la estabilidad mental de decir, no, yo así como escribí, con la tranquilidad que escribí con esa tranquilidad voy a hacer este otro. Pero va a tener la presión de la gente encima. O puede pasar que escriba 3 seguidos, bum, 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 Bad Bunny. O puede pasar que todo el mundo esté bailando su tema y él esté en la mitad de la disco y nadie sabe que él es el que la canta. Sí. Así perfectamente. Hablemos de cómo es un concierto en India, de Chucky Town. ¿Cómo es un concierto en India? Para entender cómo es un concierto por allá, tienen que entender, o me gustaría mencionar más bien, que esa gente, en esa época eran 1.100 millones. Es decir, uno sale aquí en Colombia a las 3 de la mañana a la calle y se consigue 20 personas. Uy. Uno sale en India a las 3 de la mañana y parece que acaba de salir de un clásico Santa Fe Millonarios o el DIM versus Nacional. O sea, eso está como saliendo de un estadio. Y yo venía el otro día en el bus ahí y le pregunto al chofer, amigo, ¿ellos dónde viven? Y él dice, ahí. Claro, la gente ahí vive, literal. O sea, están sobrepoblados. Entonces, claro, los conciertos eran conciertos culturales. Llegaba una millonal de gente y esa gente es fanática al baile. Eso es esa onda Bollywood. Sí. Y esa gente empezaban a bailar en coreografía y yo decía, marica, esa gente está gozando cantidad. Bailan hombre con hombre, porque allá la mujer no se puede andar. Sí. O sea, meneando así. No, ni riendo tampoco. Esa risota que vos tenés aquí allá, eso es un delito. Qué locura. Hay un momento del show que teníamos en ese momento que decimos que la gente suba al escenario, pero suban como 2, 3 personas. En Australia subimos una millonal de gente y el man decía, esa parte no está asegurada, corra los pagas. Pero eso fue en Sydney. Pero en India, allá no hay temas logísticos. Esa gente va, eso sí es vivir al garete. Esa gente sí está viviendo al garete. Esa gente sí está viviendo a la guacha panda total. Pero ustedes en algún momento dijeron, ¿qué tal que no venga nadie? Que la gente no nos escuche en India. No, yo llegué y pregunté, no, es que allá no habían escuchado, eran los colombianos que fueron, que hay una millona, no sé por qué. Pero entonces, nosotros no estábamos esperando y le preguntamos a la gente que nos llevó, ¿y aquí cómo es la película? No, esos son conciertos culturales, porque yo vengo de lejos, cabrón, no me vas a decir que aquí vinimos a hacer conciertos tipo conversatorio, no, esto es aquí hay cómo traquear o no hay cómo traquear. Si no hay cómo traquear, eso usted sabe que es lo que a uno le preocupa, que antes de cuánto le van a pagar es cómo vamos a sonar, porque si no suenas bien no vuelves. Total. O sea, si no das una buena impresión no vuelves. Y hay buen equipo para traquear, claro, es que de India esa gente a punta de lo que sea tiene sus equipos. Y después, ¿y cómo va a llegar la gente acá? No, eso por gente no me preocupa, hermano. Esto aquí va a haber gente como un llegaba gente por boca y nariz, aparecía gente. Decía, claro, man. Ya luego entendí. Yo estaba el otro día sabiendo un comercial ahí, un comercial telefónico, de las telefónicas. Y ahí hablando en hindi. Y claro, salió el número ahí, 1.100 millones. Y yo decía, en Colombia en esa época éramos como 42 millones, 43 millones. Y yo decía, ok, eso es Colombia más Colombia más Colombia más Colombia más Colombia más Colombia. No, eso es infinito. Un mundo de gente. Pero era un vacilón. Y nos la gozamos. Entonces, y vos, ¿por qué vuelves a Colombia? O sea, vos puedes quedarte en Estados Unidos o hacer en Europa un proyecto y estar vendiendo música colombiana que se vende muy bien en Europa. Yo me vuelvo a Colombia por varias cosas. Y es la gente con la que uno trabaja en ciertos lados tiene una cierta prisa que no te permite buscar el sonido. Cuando yo empiezo a hacer mi proyecto como solista, yo digo, ¿cómo es la vuelta? Yo ya tenía muchísimas ideas y yo decía, yo quiero esto algún día quiero trabajarlo solo, porque eso siempre fue un plan dentro del proyecto de Chucky Town. Desde el principio siempre fue un plan que alguien en algún momento haga su propia película. Y yo dije, esto es una idea más a mi estilo, esto es una idea más a
al estilo de Chucky. Entonces yo como que las iba separando. Entonces yo empiezo a tener cierta música y yo, digamos que viví un periodo cuando me estaba cambiando el estatus que no podía salir de los Estados Unidos. Entonces eso te da unas ganas impresionantes de venir a tu tierra. Entonces yo dije, no, marica, algún día... Entonces yo hablaba mucho con Juancho Valencia, yo lo llamaba, yo decía, marica, cuando vaya para allá tenemos que hacer un disco así, con ritmo exótico y tal, y hablaba con los muchachos de ritmo exótico, y cuando vaya para allá tenemos que meter mano así. Entonces como que lo dejé charlado. Entonces yo me vengo a MasterChef y yo estaba todos los días pensando, yo pensé que MasterChef era un paseo. Yo dije, no, cocinamos un rato y después vamos, y yo voy al estudio y yo voy al hotel y abro el estudio y ahí me grabo una ideita. Papi, solo estás pensando en cocina y cocina, los puntos de cocción, fritura profunda, no sé qué, cocina en la casa, no sé qué, con qué se mezcla el café con el pollo, cómo queda. O sea, si es una escuela la eso es una locura. Sí. Y yo, uy, marica, yo pensé que esto era distinto y no sé qué. Por eso es que dijeron que me iba a cambiar la vida. Y bueno, ya no hay que cocinar en 45 minutos, 3 platos con postre. No, se volvió mi mente no estuvo en música ese tiempo. Yo hice 50 episodios, papi. Y yo en un momento dije, no, papi, yo me voy de aquí. Entonces hice una vaina, me autosuicidé personalmente en el programa. Hice una vuelta ahí, un aguacate crudo, por eso me eliminan a mí. Aguacate biche, el eliminado de esta noche, tostado. Yo, papi, me metí al estudio. Exótico para el Mundo, volumen 1, es mi primer disco de solista, pero no en solitario. Entonces me invité a una cantidad de talento emergente y esto siempre me gusta mencionarlo, y es que el álbum anterior a ese, de Chucky, era un álbum con puras estrellas. Raúl Alejandro, Farruko, no sé qué, Y yo dije, muy bacano, pero de ese combo de artistas, hubo un poco de artistas, Dalex, un poco de artistas que después yo sentía que no tenían el amor, o sea, no tenían el amor por esas canciones como nosotros. Entonces como que no la apoyaron. Y luego me di cuenta que eso era algo normal en la industria de donde ellos se movían. O sea, como que, hacemos una canción, es como que ustedes publiquen después el podcast y yo como que ni siquiera lo compartan, mis historias, como que, o sea, como que... Sí, no había una colaboración, sino un compromiso, yo lo hago y todo bien, pero no pasa nada que no más. sentí esa vibra, entonces yo dije, a la final, yo soy de los manes que sabes que yo creo en las canciones, vamos a hacer canciones duras, y que la interprete a los Sergio George, que la interprete un pelado duro, así no tenga nombre o conocido o lo que sea, pero vamos a meternos en esa línea. Yo le digo a Juancho, vamos a coger esto chamaco y vamos a hacer un proyecto colaborativo chimba. Te iba a hacer mi obra en Colombia con la gente. Exacto. Entonces, esa es la dinámica. Y creativamente me siento, papi, estoy en el momento más creativo de mi carrera. O sea, tengo unas canciones que yo mismo digo, marica. O sea que cuando haya un comeback de Chucky Town, ya cada uno explorando habiendo explorado su momento creativo, cargando su música, porque esto es cargar su música, claro. O sea, a cada uno le ha tocado cargar su música y defenderla y mostrarla desde cero. Aquí no están copiando que Chucky, no, todo ha sido desde cero, a los 3 nos ha tocado casi que desde cero. Si llega a haber un comeback, va a haber una fusión de unas mentes que han experimentado, explorado nuevas cosas, y seguramente van a traer, o sea, the cream of the cream, la crema de la crema, lo mejor. Eso es lo que yo veo. Entonces, sí, tu hija... Ya para ir terminando. Sí, tu hija, pues le tocó una parte importante de la carrera de ustedes. Uh-huh. Hoy vive en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo es la relación de ella con Quibdó? O sea, cuando ella viene... Uh-huh. Y eso es como una pregunta que le hacemos mucho nosotros como a los hijos de los inmigrantes, porque les ha tocado también como otra versión que no es la versión de los papás. Pero ¿sabe Roland Garro nació Rolling Stone. ¿O se conecta más con Bogotá?
No, se conecta más con el Chocó, pero el tema ahí es que la mamá es de Condoto y yo soy de Quibdó. Entonces ella puede entender cuáles son las dinámicas de una región y de la otra. Por decir algo, ella sabe que Condoto es más de jugar con las primas y no sé qué y tal, y Quibdó es más de andar con mi papá en la película y con los primos y primas allá jugando a otro tipo de cosas. Y le gusta. Obviamente, yo siempre le hago la entrevista de, bueno, hoy que estás aquí, ¿te gustaría que volverte a los Estados Unidos? Me dice, sí, claro, o sea, le gusta volverse, pero le gusta disfrutar de eso. Cuando está allá, siempre dice, no, estas vacaciones, y quiero ir a no sé dónde, y a Medellín también, porque digamos que Medellín le gusta bastante porque Medellín tiene un buen clima y tiene el confort. Hay una realidad que en el Chocó todavía no tenemos el confort a primera mano en muchas cosas. Cuando me refiero a eso, me refiero a que a veces falla el internet, a veces no es como que abrir la llave y ya lo tenés ahí, te toca tirarte tu totuma.com. Entonces como que eso, pero digamos que yo siento que lo disfruta, pero como que ni muy ni tan. Es lo que siento cuando medio converso con ella, pues como que en el Chocó todavía se va la energía eléctrica, se va la luz, como decimos nosotros. De hecho, hay una canción mía que se llama La Luz, que para mí es como el éxito que hice como solista, de los primeros que hice como solista, que habla de eso, pues que ya pagaron los maestros, todavía no le han dado. Sí. ¿Ya pagaron los maestros? No todavía. A los enfermeros, no todavía. Y a los médicos de turno, no todavía. Y los políticos, gozando la vida. Y ni hablar cuando se nos va la luz. Pagamos el recibo más caro. Porque el kilowatts, no sé si la gente sepa, el kilowatts en la ciudad vale menos que en la región. Entonces, el recibo de la región es siempre más alto. Es una denuncia ahí disimulada, pero estéticamente válida. Una chimba, suena linda esa canción. Entonces, como que es una de esas realidades con la que ella se tiene que enfrentar, pero sí siento que le gusta mucho. Le gusta parchar, pues. Le gusta parchar y todo el tiempo está analizando, uy, mi mamá le piden foto, uy, a mi papá le piden foto, uy, mira que esta vaina, uy, ay, ya sé. Y a veces me dice, ya te reconocieron, allá vienen a pedirte una foto. No mires, pero ya te sé qué tal. Como que ahora está viviendo mucho en eso, entonces vive el release de las canciones de sus papás, como que, uy, tal día sale, uy, cierto papá que esto todavía no ha salido, la estuve buscando y no, porque escucha los demos, claro, tanto de la mamá como del papá cuando estamos en el carro. Y del tío. Y del tío también, cuando, o sea, yo la llevo en el carro y voy escuchando los demos míos y seguramente te va a escuchar los demos de la mamá y los demos del tío, entonces como que la relación con la música, estudia música. Ella estudia canto de una forma muy particular que ofrecen allá y es tipo, estudia sus clases como matemáticas, sociales, no sé qué, y estudia teoría musical más canto, o sea, dentro del colegio. Su colegio está enfocado en arte y ella escogió música. Entonces ella ahora anda en la película de, voy a hacer, en middle school voy a hacer canto y en high school voy a hacer teatro y después voy a Broadway. Mírame esa matemática de la tipa. Yo dije, oye, no hay fallas en tu lógica. Aprendo a cantar, aprendo a actuar y después me hago un musical. Y yo, mami, o sea, si ya lo pensaste, te va a resultar. Pero pues yo siempre le digo, esto es de meterle. No es como que las clases que me dan y llego a mi casa a ver películas. No, te toca llegar a la casa a meterle. La excelencia. A meterle para subir el nivel, porque además está en la película, pero siempre le digo, tienes el talento, genéticamente debes tener una información bacana. ¿Y hablan en inglés? Pues ella, ¿con el español todo bien o responde en inglés? No, ella habla español perfecto, porque ella llegó a los 7 años. Sí. Y le toca con las abuelas siempre hablar en español. A mí me cogió de parche y ya siempre me habla en inglés. Y yo le digo a veces cuando llega, ¿sabe que el inglés, y esto le pasa a muchos que están viendo este podcast, que saben que cuando uno está hablando otro idioma, llega a las 6 de la tarde, ya se te fue, ya el cerebro te dice, papi, hay que meterle más comida, porque ya no. Entonces ya hay días que digo, mami,
Espera un momentico. I didn't get that part. Say it again. What did you say? One more time. Okay. Eso creo que es lo que más le digo porque ya no es, o sea, ya no como que no me lo lleva como suave. Papá, mira, sino que yo, y me y a veces me browsea, bro. Yo le digo, don't bro me. Do you think I'm cool? I'm cool, but still you that. Don't do that. Don't do that. Entonces eso sí me pasa, que a veces me coge de comodín y para que no tengo que switchar, sigo en inglés. Claro, o sea, sale, sí. Yo la recojo en el colegio y viene inglés, se sube al carro. Y yo, bueno, hija, primero que todo, buenas tardes. Pero tiene acentico o es súper neutra porque como le ha tocado No, eso sí no lo podría identificar yo, pero suena muy parecido a lo de allá. Sí, claro. De hecho, hay una No, pero yo digo en español. No, en español no. ¿Y qué acento tiene esa rola? Por eso, sí. Pero a veces, no, mentira, sí habla como multibandera. Como a veces se tira un mexicano, se tira un multibandera ahí. Chocuano, bogotano. Se tira uno, cuando llega el Choco, papi habla chocuano. Entonces, sí, cuando, por ejemplo, vos vas a Francia, que hay una comunidad afro muy grande. Sí. ¿Ustedes sienten como que comparten una musicalidad o un afrocolombiano? Yo en estos días le hacía como que esa misma pregunta a una mesa donde había muchos rolos, porque los rolos, hay muchos tipos de rolo. Okay. Y como ustedes sienten que se parecen o ustedes se sienten súper diferentes. Bueno, me pusiste el ejemplo más particular y ese de los franceses. El francés de por sí, sin hablar de afrofrancés, el francés de por sí es harina de otro costal, yo siento. El francés, o sea, la cultura francesa es de por sí harina de otro costal. Pero sí hay mucha conexión con el afrofrancés, sobre todo dependiendo de dónde venga. O sea, nosotros, digamos, con el de Mali, ese es el con el que más, que hay mucho en Francia, es con el que más se conecta uno, y con el nigeriano, porque ahora hay una onda pues de los afrobeats y eso, como que hay una cierta hermandad. Creo que hay más conexión con el afro de ahora, con el afrofrancés de ahora, que con el afrofrancés de antes, porque el afrofrancés de antes era más pesado, o sea, de la clica y esa gente con la que se formó el movimiento del hip hop, que digamos nosotros pues nunca llegamos a hacer mucha conexión. Nosotros hicimos un álbum incluso en colaboración con un artista afrofrancés que se llama Osmo Puccino, y él es muy muy francés, pese a que su familia es de Mali, él es muy muy francés, y era como que a veces no nos conectamos, porque nosotros somos caribes, somos pacíficos, somos una gozadera que el francés naturalmente no tiene, así sea afrofrancés. O sea, eso es frío, o sea, está hablando de montaña, pues, o sea, a no ser que sea de la tierra de Zinedine Zidane, ¿cómo se llama el pueblo? Marseille, que eso sí es esa ciudad es otro brutal. Viaje. Pero yo te digo, el afro-francés de Marseille también están como en otro mundo, porque ahí es como una mezcla entre musulmanes con árabes. Que es un puerto gigante. Que además están en la costa, además el pueblo vive caliente literalmente todo el tiempo, entonces, pero en general sí hay una empatía con el afro en general. El afro que está en Inglaterra, el afro que viene de África, el afro que está en los Estados Unidos, pero sí hay una pequeña excepción, y es dependiendo de la cultura. Si es muy, 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 muy pesado o sea, por lo menos la generación de nosotros. Si es un afro parisino, no, ahí no conecta. Sí, como que... Más difícil. Como que más complicado, porque es que naturalmente conectar con un parisino... Ya per se ya es... O sea, de por sí es como complicado, si uno no habla el idioma. Pero si hay una hermandad, si ninguno de los dos habla, qué chimba. Uf. O sea, se ven y de una... Sí, hay esa complicidad de... Pero ya cuando empiezan... ¿Cómo así? ¿Ustedes comen pato? Ahí ya empieza la minucia, que es medio raro, pero sí, hay una...
complicidad con el afro, sea lo que sea. ¿A qué le tiene miedo Tostado? Cuando uno se hace papá, uno le tiene miedo es ¿A todo? que le pase algo. No, yo le tengo miedo que le pase algo a mi entorno, a mi mamá, a mi novia, a mi hijastro, a mi hija, obviamente, que es como que esos son los miedos que las redes te han infundido, que pasa cualquier cosa Anito, que se vino una tormenta y que se le cayó encima de unas campers. Y uno dice, uy, ¿cómo así? Espérate. Ahí pudo haber, o sea, uno se ubica como en esa posición. Que le pasó algo a una señora, uno dice, uy, mi mamá está por ahí también. Como que eso es una de las cosas que a mí me pasan mucho por la cabeza y me dan la sensación del miedo. Hay un mito, pues, como que los artistas o digamos que la gente que está en el mundo del entretenimiento que se vuelve muy famosa y logra cosas muy grandes, reconocimiento. Hay como una línea muy delgada entre ese éxito y la salud mental también. Uh-huh. Y me puse a pensar en eso porque esta semana salió una noticia que te leí que van a empezar a dar en los colegios de Colombia como obligatoriedad una clase de salud y manejo de las emociones. Y entonces como que se dice mucho que los artistas están muy propensos a eso, claro, es la estrella, tienes que romperla y eso casi que no tiene fin, o sea, no hay límites, o sea, hay que seguirla rompiendo y rompiendo, y hay un momento que... Sí, nunca te dicen, en este álbum vamos suave. Puedes esperar. Entonces te tiene que ser más y más y más, y entonces es también una carga muy pesada la que toca asumir. ¿Has sentido como que eso en algún momento emocionalmente te ha afectado? Yo siempre tuve miedo de fallar, porque además, si escuchas mi historia y de lo que he hablado aquí, sin que nadie me lo dijera, yo me fui poniendo un peso en los hombros solito. El peso en los hombros era hacer que mi mamá, que apostó por mí, si algún día se sintiera orgullosa. Ese era mi primer peso. Y después, que mi mamá, que apostó por mí, o sea, como que demostrarle a los demás que la decisión que había tomado mi mamá había sido buena. Eso va de lo específico. Después a lo del barrio. Después dije, oye, hay que inspirar a los chiquiticos. Y a mí nadie me iba diciendo eso. Yo mismo me iba montando en esa película. Y después llegó a todo esto de la música urbana, donde viven de pura película. Entonces me volví también en el mundo de la película y las cadenas y la vaina. Yo que vengo de un pueblo que el oro es por todo lado, bellísimo. Y ya quería usar el oro diferente. Cuando nosotros usamos el oro con una particularidad, la filigrana en la película. Y ya después toda la película y los tenis tienen que, o sea, nosotros empezamos a usar, yo digo nosotros en el convito de mis amigos, unos tenis que costaban 3 meses de arriendo. Y yo en un momento dije, no me siento yo haciendo eso. Y dije, no, yo no me siento identificado con esa vuelta. Y me encontré un libro. Dicen que no existen cosas, ¿cómo se llama eso? No existen coincidencias, sino diosciencia. Me encontré con un libro. Lo escribió un personaje que se llama, ¿cómo se llama él? Jay Shetty, que él fue monje y ahora pues está en Hollywood, es como un coach, y eso, tiene su podcast que se llama On Purpose, y su libro se llama Piensa como un monje. Ese libro me quitó todo ese peso de que tengo que andar vacilándome y creyéndome y la película y que no sé qué, y que tengo que andarle respondiendo a todo el mundo y que tengo que tener una actitud aparente y que no, ¿por qué? Yo me siento bien viniendo aquí a dialogar con usted, me siento bien. No, pero es que no hay revenue ahí. ¿Qué revenue ni qué, güey, puta? Esto es mejor que una terapia. Estoy hablando cosas que yo ni siquiera en mi día a día pensaría. Y gratis. Entonces me haces una pregunta, ¿cómo hará ese Chocó? Y yo me voy a, qué chimba, y me mueve una vaina en la cabeza. Y en ese libro hablan del servicio, y en ese libro hablan de vivir lo básico, y en ese libro hablan de unas vainas tan bacanas, y nunca mencionan ni a Gucci, ni a Prada, ni nada. Y yo digo, ve, esto es una chimba.
Y ese libro a mí me aterrizó en una vaina tan bacana que cuando la fusioné con terapia en su momento, yo dije, me siento liviano. Y eso no te hace sentir, la industria de la música no te hace sentir. Esos miedos son causados por el entorno, además por la condición que puedas tener. Yo no soy especialista en nada de lo que estoy diciendo. Estoy hablando de cómo yo me sentí cuando yo dije, uff, qué chimba, mano. Como uno se siente cuando se quitó todos esos mitos de la cabeza, se siente como bacano. ¿Sí me entiendes? Todavía hay cosas que a uno le afectan, de verdad. Hacer música por sí es un peso muy grande porque eso viene de tu individualidad. Existen muchísimas dudas. Yo lo hablo con un colega mío que se llama Mr. Power, Toto, y su esposa, que se llama Claudia Calle. Hablamos mucho de eso y dice, claro, es que marica, haces todo. Yo tengo en este momento, papi, 20 canciones, una chimba. Unas para un EP, que en mi mente se llama el TOS, y otras para un EP que se llama Los Audios que Nunca Envié. El uno es una vaina bien pesada, con chanteo, puro rap, y el otro son canciones como afrobeats y tal, con canciones de amor y unos invitados cantando una melodía bellísima, canciones que yo escribí la mayoría. Y yo digo, marica, esos dos proyectos son una chimba. Pero yo escucho los demos todos los días y uy, yo quiero cambiar esta parte. Uy, una cantidad de dudas, una cantidad de cosas que yo digo, marica, pero... Y si uno ya sabe cómo eso termina funcionando y a la final que el público decida. Es como una lotería. Juegas varios números y alguno te ganas. Son varias canciones, alguna va a conectar con el público, pero te está generando dudas y cuando te mandan el máster final donde tienes que decidir, yo creo que por mi personalidad o lo que sea, yo quería hacer un cambio, pero ya no lo voy a hacer. Pero me acuesto y digo, mañana llamo al ingeniero y le digo que lo cambie. No, pero eso lo puedo dejar así. Y después lo dejo así y cada vez que escucho la canción digo, ¡ay, puta! ¿Por qué? Fue la historia de mi vida. La historia de todos los creativos es esa. Y nunca hay pieza terminada. Y yo digo, me acuerdo de Richard Blair diciendo, nunca termina la mezcla, la abandonas. Ya. Pero la tienes que abandonar para pasar al siguiente. Como este episodio, tiene que terminar. Porque okay, si no. Esos son los miedos, básicamente. Tostado, gracias. No, Tremenda hombre, gracias conversada, nos pegamos. Ahí lo editan. No, hombre. La primera parte, y la última, y ya queda. No, brutal. No, brutal. tremendo. Nos debíamos esta conversación, le dimos una vuelta, y si lo volvemos a hacer, nos metemos por otro ángulo, y va también a salir historia ahí. Bastante tela. No, ya habíamos tenido, bueno, yo la oportunidad de escucharte también largo y... Hablando de la música. Sí, y eres muy encantador. Sí, un súper orador. Encantador eres un de mega ser frontman. Encantador de serpientes y público. Bueno, ahí estamos. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Seguro que mucha gente, vas a esperar mucha gente como siempre lo has hecho. Y mucha gente que está por fuera, que este es también como un medio de conectarse con el país, también de entretenerse. Uy, manica, ¿sabes qué? Me gustaría compartir algo para la gente que está afuera, y es que no se olviden de la grandeza que tenemos. Porque cuando uno está afuera, uno sabe que lo de uno pasa muy rápido. O sea, ese plato de mondongo, esa bandeja paisa, esa comida puertorriqueña o lo que sea que nosotros tengamos como latinos, que nos representa algo bien, bien especial, un momento de recuerdo de nuestra casa, de nuestro hogar, que por fuera a veces lo quieren como ver menos. No se olviden que nosotros somos grandes y no se olviden que en la espalda de nosotros los latinos se ha construido todas esas naciones que ahora lo quieren desconocer. Pero nosotros no lo podemos desconocer. Nosotros no podemos desconocer que en nuestra espalda se han montado muchísimos imperios y que hoy nos quieren dar la espalda, pero que nada, sin latinos no hay guaguanco. Que nunca se olviden de eso. Epa. Buena.
Buena. Gracias a ustedes también por acompañarnos cada semana con los episodios, por estar ahí siempre conectados con nosotros. Ya saben que pueden estar más pendientes de todo lo que publicamos en @nohaybanderas en Marte. Gracias, chao. Chao.